No es que aumente la productividad, es que de repente haces muchas cosas que antes no podías hacer. Vamos a tener un modelo de inteligencia artificial que va a ser un mega agente y que va a ser el corazón de todas las empresas. Y cualquier empresa que no esté yendo hacia allá no ha visto todavía lo que viene. Pues tenemos aquí Chema Alonso, experto en seguridad informática. Considerado como uno de los ejecutivos más influyentes a nivel mundial. Figura clave en la transformación digital de Telefónica. Se convirtió en el hacker más famoso y mediático. Yo tuve un desayuno, éramos 8 personas con Sam Altman en Londres, y yo le pregunté si la regulación en Europa iba a ser una barrera para OpenAI. Dijo claramente que si la regulación en Europa seguía como estaba, que esperáramos que muchos de los modelos de inteligencia artificial no estuvieran disponibles. Estamos en un punto en que si esto no se hace de forma global, no tiene sentido hacerlo en ningún sitio. Es buena la pregunta. Yo creo que no está el escenario para que nos pongamos de acuerdo todos en la ONU. Creo que desde el punto de vista de ciberseguridad, que es un área donde yo lo llevo, no hemos tenido ciberseguridad por diseño en los algoritmos de inteligencia artificial y ahora lo estamos pagando. Es tan valioso lo que estás recibiendo a corto de esa tecnología que no puede esperarla. Ahora con la inteligencia artificial, la privacidad y tus datos tienen otra nueva dimensión. Son la materia prima para construir estos modelos de inteligencia artificial y ahora nos están vendiendo los modelos de inteligencia artificial que han construido con nuestros datos. Te coges las empresas más grandes de Europa y te las comparas con las americanas, no son comparables. Estamos hablando de Trillion Company. No tenemos esa cultura de quemar dinero para competir, quemar para competir. No lo tenemos. O cambiamos ese concepto y empezamos a competir en esas ligas, pues que estamos fuera. Hoy es uno de esos días en los que estoy tremendamente contento y me siento muy afortunado de haber montado este podcast, porque me permite sentarme con gente absolutamente increíble. Y si queremos hablar de inteligencia artificial, una de las personas que más ha tenido que ver con ello en todos estos años ha sido mi invitado de hoy, Chema Alonso. Chema Alonso ha dirigido la transformación digital siendo una de las personas más importantes en Telefónica, una de las mayores empresas de este país. Pero es que además se le conoce como uno de los mayores hackers de este país, con lo cual es alguien que tiene mucho conocimiento sobre inteligencia artificial, sobre cómo aplica a las empresas, sobre cómo nos afecta y sobre ciberseguridad. Temas tremendamente importantes con los que espero desarrollar y profundizar en este podcast. Disfrutarlo. Chema, tú llevas muchísimos años vinculado a la inteligencia artificial y trabajando con ella, pero a título personal, ¿qué te parece la IA? ¿Cómo lo ves? Bueno, me encanta. Yo creo que la suerte que tenemos hoy en día es de disfrutar pues de una tecnología que está transformando todo, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé con la inteligencia artificial en la universidad, que se llamaba entonces sistemas expertos, y hacíamos los backpropagation y hacíamos todos aquellos algoritmos que era pues casi ciencia ficción, ¿no? No teníamos ni capacidad de cómputo suficiente para correr de manera eficiente esos algoritmos, ni teníamos capacidad de almacenar y procesar todos los datos que era necesario para que fuera ajustado. Y hoy en día, gracias a que hemos pasado pues todas esas evoluciones tecnológicas, que hemos pasado por el cloud computing, que hemos pasado por el big data, etcétera, pues se han dado todos los ingredientes para que estemos disfrutando de una inteligencia artificial que permite hacer cosas maravillosas. Así que para mí es un regalo, ¿no? Sí, esto es una cosa que veo siempre que hablo con gente que lleva muchos años, que habéis pasado los inviernos de la IA, que hay una sensación como de renacimiento ahora mismo, de que es un momento que es una gozada, porque claro, las habéis pasado canutas, ¿no? Anteriormente, y ahora parece que es todo muy fácil. Los que hemos llegado mucho más tarde, lo damos como por granted, ¿no? Como que lo tenemos totalmente regalado, pero en cambio vosotros habéis pasado épocas chungas con la IA. En cambio ahora, ¿crees que realmente estamos en ese punto dulce donde parece que se han roto todos los techos y que esto tira sin parar? Bueno, yo creo que estamos al principio, que esto tiene que todavía crecer muchísimo más. Estamos en una fase muy temprana de esta nueva inteligencia artificial que vemos, pero se da la casualidad o se da el momento histórico donde todos los investigadores están yendo a trabajar en el mismo problema, y esto está generando pues la velocidad que vemos en los breakthroughs, ¿no? En los momentos de nuevos descubrimientos de inteligencia artificial. Yo siempre explico que desde que nace la inteligencia artificial, la idea de inteligencia artificial, mediados del siglo XX hasta hoy en día, pues
hemos ido acotando el problema a llevarlo a lo que tenemos hoy, que son los modelos multimodales de lenguaje, con los sistemas de múltiples expertos, con los modelos de deep reasoning, etcétera, donde todos los investigadores de Harvard, de Oxford, de MIT, de Stanford, de Microsoft, de Google, de todas las compañías, están estudiando los mismos algoritmos y está haciendo que vaya a esta velocidad. Pero todavía tiene que acelerarse mucho más, porque esto es un bootstrapping. A medida que tenemos mejor inteligencia artificial, mejores algoritmos de inteligencia artificial, los vamos a utilizar para mejorar los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Claro, hasta que lleguemos al momento en que se mejore a sí misma, que ya hablaremos después. ¿Crees que lo estamos haciendo bien? ¿Crees que ha sido el camino adecuado? Buena pregunta. Depende del punto, del prisma donde lo quieras mirar, ¿no? Yo creo que tecnológicamente los algoritmos de inteligencia artificial pues están yendo bien, están evolucionando muy bien, están investigando bien. Creo que desde el punto de vista de ciberseguridad, que es un área donde yo lo llevo, no hemos tenido ciberseguridad por diseño en los algoritmos de inteligencia artificial y ahora lo estamos pagando. Y luego creo que desde el punto de vista social y laboral, pues está sucediendo un poco como sucedió con yo siempre lo cuento, con las redes inalámbricas, con las redes Wi-Fi, ¿no? Las redes Wi-Fi, en vez de entrar por la empresa, entraron por la sociedad. Se hicieron tan comunes las redes inalámbricas en los hogares y en las pequeñas empresas que las grandes empresas las tuvieron que meter a marchas forzadas y no había ni algoritmos de seguridad, ni protocolos de seguridad, ni herramientas, ni se había preparado el entorno de trabajo para esas redes. Con la inteligencia artificial ha sucedido lo mismo, ¿no? Ha entrado como una avalancha, todo el mundo ha tenido disponible pues ChatGPT y herramientas similares al alcance de su mano, y en el mundo laboral pues ha sido como una avalancha donde no estaban preparadas las empresas, ni los equipos de recursos humanos, ni cada uno de los puestos de trabajo, y ha habido que adaptarlo como se pueda. Entonces, ¿lo hemos hecho bien? Pues yo creo que tecnológicamente sí, que ahora, como todas las tecnologías, tendremos que acomodarlo en lo que queremos hacer de ellas. Claro, porque precisamente esa es la clave. ¿Qué queremos hacer con la inteligencia artificial? Antes de meternos en la parte más técnica o del mundo de los programadores, de la empresa, de ciberseguridad, que creo que es muy importante, ¿cómo crees que está dejando la sociedad la inteligencia artificial? ¿Estamos preparados para lo que se nos viene encima? Pues es una gran pregunta y la respuesta no es fácil. Ya hace años yo hablaba de un congreso donde se empezaba a ver todo este mundo que llegaba, ¿no? Todavía no estamos hablando de inteligencia artificial generativa, todavía no se habían publicado ni el paper de las GANs. Hablábamos entonces de los algoritmos de Machine Learning, que son los que marcan la diferencia, ¿no? En el año 2004 se descubren las técnicas de Big Data, empiezan a eclosionar los algoritmos de Machine Learning. En el 2010, cuando se publican o se ponen disponibles los primeros entornos de cloud computing, gracias a que Amazon pues, crea esa tecnología, pues vemos que todas las empresas que empiezan a trabajar con Machine Learning tienen una ventaja competitiva y que ya no tiene sentido muchas de las cosas que hacíamos antes laboralmente. Y si no lo haces, no vas a tener un hueco en el mercado laboral. En aquel entonces hay un congreso que tiene lugar en Sudamérica donde están pues, Bruce Schneider, Elon Musk, está Steve Wozniak, todos pues, bueno, los grandes innovadores del mundo de la tecnología de Silicon Valley en Estados Unidos, y ya alertan de que va a haber una ruptura en la sociedad si no empezamos a acomodarnos a ella, ¿no? Y hablaban del caso de conducir, ¿no? En el momento que los vehículos lleven mercancías con camiones por la carretera, pues te acabas de quitar el 20% de los puestos de trabajo en países como Estados Unidos o en Europa, ¿no? Entonces, ¿estamos preparados? Yo creo que no, socialmente todavía no estamos preparados para lo que se nos va a venir encima. Y en cambio, esto de la IA es algo que está viniendo más desde las tecnológicas que desde los gobiernos. Es decir, no es que alguien decía en este podcast hace un tiempo que no es que estamos como reaccionando a lo que las tecnológicas están tirándonos encima, en lugar de definir qué quiere la sociedad que la IA haga. ¿Crees que es un poco así? ¿Crees que estamos aquí un poco a la cola de lo que hacen esas tecnológicas sin demasiado control de lo que nos quieren tirar? Tú has conocido a algunos de los líderes. ¿Estamos bien liderados? ¿Son las personas adecuadas para decidir lo que va a pasar con la sociedad teniendo en cuenta lo disruptiva que va a ser la tecnología? Me haces una pregunta muy complicada.
Primero, pues, los avances tecnológicos han venido desde la empresa, tradicionalmente. De los últimos 50 años que yo conozco, que llevo en este planeta, y digo 50 años porque Microsoft nació hace 50 años, que está celebrando los 50 años ahora mismo, pues hemos visto que todos los avances, el mundo de la informática de consumo, la informática en la empresa, la informática en la administración pública, el nacimiento de Internet, etcétera, es de una asimilación por parte de las empresas tecnológicas de conocimientos que vienen, pues, del mundo académico, muchos de ellos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Y esos nos han venido casi impuestos a la sociedad sin que los gobiernos hayan decidido vamos a crear estas tecnologías. Las han creado las empresas, se han puesto en las sociedades y luego los gobiernos las han regulado. Ahora en el mundo de la inteligencia artificial ha sucedido lo mismo. Desde el lado de la academia han venido muchos de estos avances, pero no olvidemos que, por ejemplo, los Transformers, que es pues algo que hace la disrupción, porque son los modelos de lenguaje que tenemos hoy en día, los LLM, pues viene del equipo de Google del año 2017, ¿no? Cuando los publica en el mundo de la empresa. Entonces, todas estas empresas tecnológicas avanzan, crean nuevas herramientas, nuevas soluciones que luego se asimilan a nivel personal o a nivel profesional en el mundo de la empresa. Y luego la regulación viene desde los gobiernos. Y ahora lo que tenemos es una regulación en Europa, una regulación en Estados Unidos que es totalmente asimétrica a todos los niveles. De Estados Unidos están apostando por la inteligencia artificial y cualquier regulación que la frene, pues o la están quitando o la van a quitar, que eso es lo que estamos viendo. Y en Europa, pues estamos mucho más preocupados por lo que se puede hacer y no se puede hacer con la inteligencia artificial, que no me parece mal, ¿eh? Lo que yo creo es que cuando vemos el tema de la regulación de la inteligencia artificial, lo entendemos como una manera holística, es decir, ¿qué queremos regular? ¿Para qué queremos que se haga con la inteligencia artificial? Pero hay como dos regulaciones. Una es cómo queremos crear esa inteligencia artificial, que exige una regulación totalmente distinta, y otra, qué queremos que se pueda hacer con la inteligencia artificial. Cuando hablamos de qué queremos, yo creo que todos estamos de acuerdo en que no queremos juguetes que creen adicción en niños pequeños, ¿no? Yo siempre cuento la historia de mi niña con los tamagotchis. En mi generación y en la tuya supongo que nacieron los tamagotchis y está bien. Pues ahora están con inteligencia artificial, y un día a las 4 de la mañana se había puesto una alarma despertador mi niña pequeña para dar de comer al Tamagotchi. Al día siguiente el Tamagotchi se fue al cielo de los Tamagotchi para siempre, ¿sabes? No puede ser eso. Totalmente. Entonces, eso pues no queremos que lo hagamos en la inteligencia artificial. También tenemos claro pues que no queremos que se utilice para difamar a personas, para clonarlas, suplantarlas, etc. Un montón de cosas que no nos gustan de la inteligencia artificial. Fine. Pero luego hay otra parte que es cómo queremos entrenar esa inteligencia artificial, que eso es radicalmente distinto, porque tiene que ver con datos. Datos, cómputo, cuáles son los datos con los que queremos entrenar la inteligencia artificial. Y esa regulación es un debate diferente. Por un lado, tenemos el debate de queremos que aprenda con sesgos o que no aprenda con sesgos. Yo esto es algo que tengo abierto una queja en change.org para que el sesgo de traducción, que lo tienen sesgo de género en traducción, que lo tiene el Google Translate, lo tiene Bing, lo tienen estas herramientas, pues lo arreglen. Apple lo ha arreglado, el sesgo de traducción. Ellos no lo han arreglado todavía. Y queremos que se entrene con datos sesgados, queremos que se entrene con datos sintéticos, queremos que se entrene con datos personales. En Europa estamos poniendo o pensando bien qué vamos a hacer con ese entrenamiento, donde mezclamos la privacidad de las personas y los derechos de propiedad intelectual sobre los datos, que son dos cosas distintas. En Estados Unidos están teniendo el mismo debate, pero con una manera diferente de atacarlo, donde el objetivo principal es desarrollar la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial se tiene que desarrollar con datos. Si no hay datos, no vas a ser competitivo, ¿no? Y el debate que tienen allí es, ok, si a las empresas tecnológicas les cortamos el acceso a los datos, la inteligencia artificial que va a salir generada desde Estados Unidos va a ser muy inferior a la que va a ser generada desde China, donde no tienen esos problemas. Y en el medio está Europa, ¿no? Entonces, ¿estamos preparados nosotros para
generar modelos de inteligencia artificial suficientemente competitivos con los que se están generando en otras partes del mundo? Pues yo creo que a día de hoy no. No sé si es bueno o es malo esta decisión que estamos teniendo. Pero lo que sí que es verdad es que cuando vas al mundo de la empresa, tú necesitas los mejores modelos de inteligencia artificial y tendrás que ir a los que te funcionen bien y sean más potentes, porque si no perderás competitividad con la empresa, ¿no? Entonces sí que es verdad que se está produciendo algo que, pues bueno, yo he oído muchos discursos de esto muchos años, que es... Se ha habido una expropiación de datos de los ciudadanos y de las personas con el sí, acepto compartir mis datos o servicios gratuitos, etcétera. Esos datos son la materia prima para construir estos modelos de inteligencia artificial y ahora nos están vendiendo los modelos de inteligencia artificial que han construido con nuestros datos, ¿no? Pero bueno, ese es el mundo que tenemos y que como puedes ver después de toda esta elucubración que estoy haciendo, no viene a decir más que estamos en un momento muy tenso de mucho cambio y de mucha competitividad que no sabemos dónde nos va a llevar, ¿no? Claro, pero en cambio parece que estamos poniendo ahora el debate de si la IA debería utilizar los datos o no, pero es que esta gente ya los ha utilizado. Es decir, incluso estamos en casos judiciales que parece que la IA está ganando y al final la conclusión da la sensación desde... Lo quieras o no, hay lentejas, ¿no? O sea, la IA ha venido. Es cierto que podemos empezar a decir, y parece que OpenAI, por ejemplo, está empezando a ser mucho más, ¿cómo te diría?, mucho más transparente hasta cierto punto con el tema de los datos, haciendo acuerdos con empresas para que le cedan los datos en lugar de directamente cogerlos, pero se está haciendo quizá un abuso del fair use, ¿no?, del copyright, en el que cualquier cosa que estaba en Internet pues la hemos podido utilizar para hacer esto, ¿no? Y entonces, claro, estamos en un punto en que yo, por ejemplo, que llevo 25 años dedicándome a la fotografía, pues me he encontrado en que probablemente mis fotos se han utilizado, que es lo de menos, pero la realidad es que, claro, nadie se había planteado que hubiese algún tipo de forma de hacer un opt-out porque nadie pensaba que esto se pudiese hacer, con lo cual estamos ante una tecnología tan disruptiva contra la que no nos podíamos preparar, que esta gente ha hecho de una forma quizá no ilegal, pero desde luego amoral, y a partir de ahí nos hemos encontrado en la situación en la que estamos. Y ahora, ¿cómo tiramos para atrás?, ¿no? Porque el tema está, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos la IA y empezamos de cero? Es imposible. Entonces, la sensación es que no hay mucho que podamos hacer a pesar de que estamos debatiendo de lo que se debería hacer. Yo conozco a muchos ilustradores, autores, etcétera, que están intentando pelear, pero mi sensación es que o sea, yo siempre les digo, tío, o sea, olvídate, esto ya está y para bien o para mal es lo que tenemos en la mesa. A partir de ahora, pues, oye, para adelante con ello, ¿no? No sé, yo creo que hay una sensación de batalla perdida y que creo que se podría haber hecho mejor, pero... Bueno, yo siempre que oigo este debate tiro hacia atrás un poco a la historia y lo llevo más allá, ¿no? En Google es una empresa que nace de indexar todos los datos públicos de Internet y crea un buscador. ¡Tarán! No preguntó a nadie. Después sacó el modelo de opt-out, ¿no? Pero primero lo indexó y ya está, cogió los datos. De hecho, tienen un debate muy interesante con ello, que es el de los orphan books, porque una de las cosas que hicieron fue irse a las bibliotecas y escanear los libros para tener datos de las bibliotecas públicas. Y bueno, pues hubo una denuncia porque habían hecho eso y entonces todos los autores que reclamaron pues recibieron su compensación, pero ¿qué pasaba con los orphan books? Libros que eran de editoriales que ya habían desaparecido o que sus autores habían fallecido y demás. Bueno, pues al final hicieron un pago al gobierno para las bibliotecas públicas y resuelto, ¿no? Lo de los orphan books. Después querían hacer una cosa que era... Hicieron el Google Street View, ¿no? El Google Street View es ir por la calle y haciendo fotos de todo y, bueno, pues todos los casos que vimos de fotografías de gente en la puerta de su casa o por las ventanas, que después hubo que empezar a tapar esos datos, pero de repente se llevaron todos los datos sin preguntar mucho, ¿no? Y ya está. Luego había que hacer el GPS asistido, que el GPS asistido es muy chulo porque se basa en que tú con tu teléfono móvil vas haciendo de sensor para Google y para Apple, de tal manera que cuando estás en una ubicación GPS, el GPS es lento, tiene que hablar con los satélites, tienes que hacerlo por trilateración, la precisión no es demasiado accuracy, demasiado centrada, perfecta. Entonces ellos lo que hacen es
con las redes Wi-Fi que hay alrededor, hacen una base de datos, ¿no? Entonces yo reporto en esta posición de GPS donde estoy ahora, veo esta red Wi-Fi que es la tuya de tu casa, esta que es la de tu vecino, esta tal, miro la potencia de señal de esas redes Wi-Fi y entonces ya en vez de trabajar con las 3 señales del satélite, trabajo con las 3 señales del satélite y las 18 Wi-Fi que hay alrededor y te pongo en el centímetro, ¿no? Por eso tú vas en el Google Maps y te va diciendo en el carril que estás, claro. y va siendo súper preciso. Una de las cosas que me dice la gente, a mí el GPS se me va, activa la Wi-Fi. El GPS tienes que activar la Wi-Fi para que vaya viendo las Wi-Fi, si no, no lo hace bien. Entonces lo que hicieron fue llevarse todos los datos de las Wi-Fi, de todos, y crearon una base de datos. Y después crearon el proceso de opt-out, que en el caso de Google, para que tu Wi-Fi no la metas en la base de datos, se tiene que llamar como tú la llames y luego llamarle no sé qué. O sea, una no map o algo así, una locura, ¿no? ¿Cómo vas a llamar tú a tu Wi-Fi de esa manera? Pero para que eso pase tienes que tener la Wi-Fi pública, no la puedes tener oculta. Entonces es una locura. Ya está, pasó, hubo el debate, a otra cosa Butterfly, ¿no? A otra cosa mariposa y ya está. Ahora estamos con el de la IA, que está bien, que tenemos que llegar a un acuerdo. Y en este caso, fotógrafos, editores de vídeo, creadores de contenido en YouTube, pues cualquier creador de contenido, los medios de comunicación, etcétera, tienen ahí algo que decir, ¿no? En todo esto. Pero es un poco como cuando llegó el MP3 y de repente la música digitalizada, cualquiera podía acceder a ello y tal. Y hubo que cambiar la industria radicalmente y la industria cambió. Aparecieron los famosos acuerdos estos con las grandes distribuidoras y apareció ya Apple Music, el Spotify y demás, ¿no? Y se llegó a un acuerdo con eso. Yo creo que con los datos va a pasar un poco lo mismo y con la IA. A menor escala o a mayor escala, porque entendemos que todo el mundo entiende que genera muchos datos, pero para lo que consume un modelo de inteligencia artificial es muy poco, ¿no? Necesita muchísimo más. Hablamos de large, de grandes modelos, pero es que ya hablamos de world, de mundiales, ¿no? Hablamos de modelos de datos mundiales donde requieren muchísimas cantidades de datos para entrenar estos modelos de inteligencia artificial. Entonces yo creo que hay un momento en el que, lo decía Mark Zuckerberg cuando empezó con el concepto de la aldea global, ¿no? De la privacidad y la aldea global, cambió radicalmente. Antes sabía quién eras y qué hacías, el camarero del bar a donde ibas, y de repente cuando estás en Facebook, pues tu modelo de privacidad cambia radicalmente, porque ya lo ve todo el mundo. Todo lo que tú publiques ahí lo ve todo el mundo. Ahora con la inteligencia artificial, la privacidad y tus datos pues tienen otra nueva dimensión, y lo que tendremos que hacer, o sea, lo que no puedes es negar que ha venido. O sea, esto ha venido. Ahora, ¿qué quieres? Que generemos IA de una determinada manera, o la generemos de otra, o no la generemos y seamos consumidores de lo que nos den otros países. Es un debate complicado, un debate que se está teniendo en Europa y que no creo que vaya a ser a corto en Europa lo vayamos a resolver, ¿no? Claro, porque el problema aquí es, como decías al principio, ¿no? Necesitamos por competitividad tener la mejor IA posible. Entiendo que esto llegará a un punto en que cualquier IA será suficientemente buena para hacer la mayoría de tareas, pero de momento necesitamos la mejor IA posible para ser competitivos, y evidentemente si esto no se hace con un pacto global, lo que pasa es que lo que hacemos es ponernos en falta de competitividad, con lo cual estamos yendo a un camino en que Elon Musk ha dicho recientemente que las leyes de propiedad intelectual deberían desaparecer. Entonces, claro, estamos en un punto en que hablamos de cosas, de debates muy serios, pero como tú bien dices, hemos pasado por cosas similares en la historia. Estamos en un punto en que si esto no se hace de forma global, no tiene sentido hacerlo en ningún sitio. Es buena la pregunta. Yo creo que lo van a hacer y no está el escenario para que nos pongamos de acuerdo todos en la ONU. O sea, no parece que el mundo vaya a tomar una decisión única. Yo creo que va a haber bloques y que se van a tomar decisiones por bloques. Yo creo que en Estados Unidos van a zanjarlo en los próximos meses. No creo que vaya a tardar mucho más. Y lo van a zanjar en dirección a que se pueda hacer sin ningún tipo de problema y se pueda desarrollar para ser competitivos con China, entiendo, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a suceder, pero es una opinión personal. Yo creo que lo hemos visto con... O sea, yo contaba el caso de Grok,
y Bing con Copilot, ¿no? Tú pedías una imagen de una persona pública a Copilot y por privacidad de esa persona, pues no te la permitía hacer. Elon Musk con Grok dijo ancha es Castilla y tú pides ahí una imagen de lo que quieras y de quien quieras y te la hace, ¿no? Tampoco Bueno, y ahora OpenAI ha hecho lo mismo en GPT-4o con ciertos límites, pero están abriéndose y yo creo que eso tiene mucho que ver el que haya ganado Trump en las elecciones americanas. Sí, claro. Y bueno, y Elon Musk que está ahí. Entonces, yo creo que Estados Unidos no quiere perder la competitividad. En los modelos de inteligencia artificial se han creado en Estados Unidos. OpenAI nace en Estados Unidos. DeepMind, el equipo de Google, es de Estados Unidos. Cuando volvíamos antes, a los años 90, con el Deep Learning, Deep Blue, te acordarás de Deep Blue, antes de llegar a AlphaChess y demás, pues son de IBM, de los equipos de inteligencia artificial de IBM. Y claro, el sentimiento que tienen en Estados Unidos es, vale, los algoritmos los hemos hecho públicos, etcétera, pero ahora están en manos de China, ellos son más, tienen más datos para entrenar y si no competimos con ellos, pues la inteligencia artificial se va a quedar en China, que es un mensaje que le han dado las empresas tecnológicas americanas. Yo tuve un desayuno, éramos 8 personas con Sam Altman en Londres y yo le pregunté si la regulación en Europa iba a ser una barrera para OpenAI. Y bueno, Sam Altman dijo claramente que si la regulación en Europa seguía como estaba, que esperáramos que muchos de los modelos de inteligencia artificial no estuvieran disponibles en Europa, de los que iban a generar ellos. Y lo hemos visto con Apple Intelligence, con Meta AI, etcétera, que hemos ido viendo retrasos en el lanzamiento de esos modelos en Europa. Y afectan a la competitividad de las empresas. Cuando tenemos empresas que están en un mercado local, pues bueno, ni tan mal, ¿no? Porque todas las que estamos en un mercado local, empresas nacionales y tal, pues no tenemos el problema. Pero cuando vas a competir en un mercado global con empresas que están en todo el mundo, pues sí que hay un serio problema de competitividad. Oye, ¿qué tal Sam Altman en la distancia corta? Porque precisamente el otro día estaba viendo una entrevista que le hicieron en TED hace apenas una semana, donde el moderador decía una cosa curiosa y bestia, ¿no? Decía que probablemente Sam Altman es la persona que va a tener más poder de la historia de la humanidad en los próximos años. Me parece una declaración bastante bestia, pero coño, paras a pensarlo y la realidad es que la dominancia de ChatGPT sobre Gemini, sobre Copilot, sobre Grok, sobre Anthropic es aplastante. El otro día había un gráfico en el que veíamos el crecimiento mensual de usuarios y a pesar de que Gemini lo está haciendo muy bien, ChatGPT en el último mes ha crecido 50 veces más usuarios, o sea, multiplicado por 50 el crecimiento que ha tenido Google. A pesar de que Google tiene modelos que técnicamente pueden ser hasta mejores, modelos de vídeo, y encima es mucho más barato, ¿no? Donde ChatGPT para una cuenta Pro te está cobrando 200 euros, en Gemini puedes hacer casi lo mismo con una cuenta de 20, ¿no? ¿Tú crees que realmente Sam Altman es una de las personas que va a tener más poder en los próximos años a nivel histórico? Y en segundo lugar, ¿qué tal le ves? ¿Crees que es la persona adecuada para tenerlo? Bueno, lo de si va a tener más poder o no es difícil decir, ¿no? Es verdad que ya OpenAI tiene un número de usuarios y no solo de usuarios normales, sino de empresas y gobiernos que están sobre sus plataformas muy grande, pero igual lo tiene Microsoft o lo tiene Google o lo tiene Apple, ¿no? Tú ten en cuenta, Apple hace así al botón, desconecta los iPhones y se acabaron los países, apaga, ¿no? Europa entero. Y lo mismo con Google. Yo siempre digo que Google cierra Gmail y olvídate de conectar. La administración pública no puede contactar con los ciudadanos. O sea, no sé cuántos correos de contacto de administración pública de ciudadanos eran Gmail, ¿no? Una salvajada. Y en empresas la dominancia de Office y de Windows es espectacular, ¿no? Es muy complicado el decir qué empresa va a tener más poder. Es verdad que la inteligencia artificial va a ser la plataforma, que esto va a cambiar drásticamente. Ya no vamos a tener bases de datos, ya no vamos a tener servidores de backend, vamos a tener un modelo de inteligencia artificial que va a ser un mega agente de inteligencia artificial, que es el que va a saber todos los procesos de negocio de las compañías y que va a ser el corazón de todas las empresas. Y cualquier empresa que no esté yendo hacia allá
no ha visto todavía lo que viene. O sea, no está en el mundo. Puede decir que es una empresa que apuesta mucho por la tecnología, que la tecnología está en el core y tal, y puede haber muchos mensajes de todos los ejecutivos de la compañía diciendo que van a la transformación digital y la tecnología. Si no has visto que el core de tu empresa tiene que ser un megamodelo de inteligencia artificial controlado, entrenado con los datos de tu empresa y con todas las APIs, vas a desaparecer. Y esos modelos los controlan las empresas como OpenAI, como Gemini, como Microsoft con su arquitectura multimodelo, Amazon con su arquitectura multimodelo, etc. Entonces, Sam Altman tiene un modelo que ha sido el más importante y ha conseguido más tracción en los usuarios. Si esa tracción se mantiene en los usuarios, puede suceder pues un poco que ya se convierta en el estándar, el de referencia, y sea el que controle la inteligencia artificial. Pero si vas técnicamente, pues tú hablabas de Gemini. Gemini ha hecho unos avances espectaculares tecnológicamente en los últimos tiempos. Tenemos DeepSeek, que ha hecho unos avances brutal. Tenemos Llama, que es el gran tapado y que tiene una estrategia brutal porque es un modelo open source que puede estar en los sistemas operativos Linux desplegado por todo el mundo mañana y que se está trabajando en esa línea y que además está auditado por la comunidad, etc. Es decir, que va a haber una competencia por estos modelos en el futuro. Tecnológicamente están invirtiendo muchísimo dinero para mantener esa ventaja. Y claro, si OpenAI continúa así, pues podría ser la empresa que más poder tenga. Microsoft además tiene parte de la compañía, ¿no? Recordarás que hubo ese lío donde Sam Altman salió y lo cogió Satya. Luego al final lo cogió en Microsoft y luego cambió el consejo y volvió a poner a Sam Altman. Microsoft tiene también bastante poder en OpenAI por el acuerdo que hizo de darle los 10.000 millones en cómputo para acelerar. Y en distancias cortas, yo he tenido suerte de estar con Mark Zuckerberg o con Satya Nadella o con Sergey Brin o con Sam Altman, etc. Y la verdad es que todos son brillantes, espectaculares, o con Tim Cook, ¿no? Todos son brillantes, espectaculares. Satya es un tío muy sensato y muy razonable. Con Sam Altman, en distancias cortas, yo he estado con él y he visto una persona muy sensata, muy, muy razonable, que entiende muy bien lo que tiene entre manos y que tiene muy claro qué es lo que quiere construir. Además, el día del desayuno él estaba mirando el móvil ahí, que estaban mensajes, y estaba pues preguntándonos qué tendrá, ¿no? Pensaba que era cualquier cosa. Y fue el día que le hizo la oferta a Elon Musk de compra de OpenAI y estábamos allí con él y no le vi ni preocupado por nada, ¿no? Sabe lo que tiene entre manos y ya veremos. Pero no creo que sea una persona con un botón para apagar o encender el mundo. Es verdad que va a tener influencia muchísima, ¿no? En la charla le preguntaban si haber tenido un hijo había cambiado su percepción para hacer algo mejor con la IA, ¿no? Y él respondió muy bueno y dijo, no me hacía falta tener un hijo para no querer destruir el mundo, ¿sabes? Muy buena respuesta también. Pero bueno, la realidad es que lo que has dicho es que la IA, el hecho de que en las empresas no vamos a tener base de datos, no vamos a tener backend, va a ser todo un modelo de inteligencia artificial, es muy bestia. Es un cambio... ¿Crees que es la tecnología más disruptiva que ha pasado por la faz de la Tierra? Bueno, yo creo que es una evolución, no sé si la más disruptiva. Yo creo que la digitalización, cuando llegamos al mundo digital, ya eso es súper disruptivo, ¿no? La teoría de señales de ondas, ¿no? O sea, yo creo que ha sido una evolución y hemos visto cómo toda la acumulación de conocimiento en el mundo digital nos ha llevado a la inteligencia artificial. Pero para llegar a la inteligencia artificial, pues antes, a la que tenemos hoy en día, pues antes ha habido que llegar a todos los servicios cognitivos, los modelos de machine learning, el big data, el cloud computing, la internet, o sea, el nacimiento de internet, el programmable web. Cuando Bill Gates hablaba en los años 90 de la red programable, la gente decía, ¿qué vas a programar? La página web de un periódico y que vas a poner que blinkee, ¿no? Y que se ponga en colores. Y luego fíjate, si todas las arquitecturas, todo es tecnología de programación en Internet. Es la más disruptiva hasta
día de hoy. Ya veremos lo que tenemos en el futuro. Todavía queda muchísimo por digitalizar, por conectar. Tenemos pues el metaverso que todavía está por llegar, tenemos la realidad aumentada, tenemos el dispositivos conectados. Todavía hay muchas cosas que no están digitalizadas y conectadas en Internet. Todavía no están llegando los ordenadores cuánticos, a pesar de que hemos visto en estas Navidades la carrera, ¿no?, de los ordenadores cuánticos con Mojama, con Ocelot, etcétera, de todos los primeros microcontroladores o microchip de Willow, ¿no?, que es el primer micro de Google para ordenadores cuánticos. Entonces, creo que vamos a ver cosas más disruptivas en el futuro, y a ver si un día llegan los coches voladores que veíamos en Regreso al Futuro, ¿no? Sí, porque yo siempre digo en las ponencias que no tenemos coches voladores, pero tenemos ordenadores que nos comprenden, y esto ya empieza a ser un poco más surrealista casi que coches voladores. No todo es bonito en la IA. Es decir, es cierto que estamos hablando de que va a ser tremendamente importante, que va a ser vital para las empresas empezar a sacarle partido y a tener el foco en ello, porque va a cambiar el mundo de la empresa también. Pero tú hablas muchísimo de que hay ciertos peligros derivados de la inteligencia artificial y sobre todo en tu campo, que es la ciberseguridad. Cuéntame un poco por qué me expone la inteligencia artificial a problemas que hasta ahora no estábamos expuestos. Bueno, primero es un cambio de paradigma a la hora de crear tecnología. Estamos acostumbrados a crear tecnología determinista. O sea, si se cumple esto, entonces hace esto y ya está, ¿no? Y tenemos que pasar a empezar a crear tecnología con modelos no deterministas, que es lo mismo que sucede cuando trabajas con personas. Tú eres el responsable de una tienda, tienes 20 de una cadena y tienes 20 tiendas, y en cada una de esas tiendas tienes a una persona. Tú le dices a esas 20 personas, si un cliente viene y te pregunta por esto, le tienes que decir esto. Le tienes que dar esta respuesta. Y se lo dices a las 20 personas lo mismo. ¿Tienes la garantía de que un cliente vaya a cualquiera de las 20 tiendas o a las 20 tiendas y reciba la misma respuesta? No, porque estamos acostumbrados a trabajar con personas que no son deterministas. Y creamos nuestros sistemas de premios, de educación, y trabajamos con ellos. En el mundo de la tecnología estamos acostumbrados a que si yo tengo 20 tiendas y pongo 20 programas, esos 20 programas van a contestar exactamente lo mismo. Estamos acostumbrados a programar en lugar de entrenar, ¿no? Tecnología determinista. No, hoy en día ya tenemos entrenado el modelo, pero no es determinista. Entonces tú pones el mismo modelo de inteligencia artificial 20 veces y le preguntas 20 veces lo mismo. Te contesta distinto. Y te puede contestar distinto. Y puede tener errores y puede tener alucinaciones. Entonces, de momento nos encontramos con que en la cabeza de los creadores de tecnología es un cambio de modelo, ¿no? Tenemos que pasar a lógica difusa, ¿no? O sea, esto va a contestar esto en el 95% de los casos, pero tiene un porcentaje de alucinaciones. Entonces, tenemos que trabajar con modelos de alucinaciones. En segundo lugar, tenemos el problema de que hemos dado todos los datos a los modelos de inteligencia artificial, los hemos entrenado, pero no le hemos puesto ningún control de seguridad. Yo siempre digo que son como los niños, ¿no? Tú llegas y tienes a un niño y le está viviendo contigo en casa, o pues te oye conversaciones, etcétera, y luego te lo llevas a casa de unos amigos. Entonces, el único modelo de seguridad que tienes es, oye, no digas esto. Si te preguntan algo, no digas esto. Esto que yo os he contado es el modo peligroso, el harmful mode de los modelos de inteligencia artificial. ¿Pero qué sucede? Pues que esos modelos funcionan un poco como los niños. Ellos sí saben la respuesta. Si tú le preguntas a un modelo, claro, cómo puedo hacer una bomba, un cóctel molotov, o cómo puedo construir una bomba o construir un arma con una impresora 3D, claro que lo saben, ¿no? Incluso yo siempre pongo el caso de ayúdame a matar al presidente de los Estados Unidos de América, ¿no? Te dan una lista de pasos de cómo hacerlo. Pero alguien les ha dicho, oye, si te preguntan estas cosas malas, no lo digas. Pero funcionan como los niños, ¿no? Yo cuento el caso, me llevé a mi sobrino, que es del Real Madrid, a ver a los jugadores del Atleti, y su madre le dijo, si te preguntan de qué equipo eres, no lo digas. Y salió Cholo Simeone y le dijo, ¿te gusta el fútbol, chaval? Y dijo, sí. ¿De qué equipo eres? Y se quedó así y dice, no te lo puedo decir, ¿no? Y le dijo Cholo, ¿por qué? Y el chaval se quedó así y dice, porque juega Sergio Ramos en él, ¿no? Que es lo mismo que decirlo. Bueno, pues esto que yo cuento como una anécdota son las técnicas de prompt injection y jailbreak que se utilizan hoy en día.
¿no? Que es, ponía el caso del bad leaker, es que tú le vas diciendo cosas que no debe decir y él te va diciendo las respuestas a las que no tiene que decirlas y te lo va escribiendo, ¿no? Entonces, no tenemos ningún modelo de seguridad y hay que construirlo. Estamos ahora investigando en cómo hacerlo. ¿Y se puede? Porque al final una de las características y los problemas del pues hay que redefinir prompt injection es que tú tienes un modelo que es una red neuronal, ¿no? Y esa red neuronal procesa ese texto y entre ese texto va el guardarraíl que tú le pones, ¿no? O sea, el guardarraíl se lo ponemos después. Se lo ponemos después, ¿no? O sea, tú coges el modelo de inteligencia artificial y le entrenas con todos los datos. Y él tiene todas las respuestas, tiene todos los tokens. Una las vez buenas que lo y las tienes, malas. Le pones los guardarraíles, ¿no? Exacto. Y entonces esos guardarraíles le llegan al modelo a la vez que el prompt del usuario, ¿no? Correcto. Entonces, en ese caso, y se lo salta. Exacto. O sea, tú juegas para eso y se lo salta. Y lo que estamos cambiando es de qué manera evitamos las técnicas de prompt injection, seleccionando muy bien los datos y separando los datos del prompt, ¿no? Que esto para los servicios que utilizan modelos de LLM se pueden hacer, ¿no? El mes de marzo publicaba Google Camel, que es un modelo de diseño, y hemos estado viendo pues, todas las cosas que están haciendo en el área de investigación, que son muchísimas, ¿no? De hacer modelos basados en tareas, utilizar un LLM solo para analizar el prompt y otro LLM solo para procesado de datos. O sea, que hay arquitecturas, hay soluciones para hacer eso, pero todavía no lo tenemos resuelto esto. Luego, otra de las problemas que tenemos de seguridad es que, claro, una de las reglas, la ciberseguridad o la fortificación de sistemas siempre dice, primero, mínimo privilegio posible, que no lo hemos saltado, como acabo de contar, no lo cumplimos. Segundo, defensa en profundidad, que pongas todas las capas de seguridad que puedas. Y luego, mínima superficie de exposición. Es decir, que si tú tienes un aparato que es para pues un sistema de Internet de las cosas, para encender una bombilla por voz, ¿vale? Pues que no pongas ahí como hacer un cóctel molotov, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que estamos, como los modelos de lenguaje son tan cómodos, lo que hacemos es que ponemos en la lavadora un modelo de lenguaje que vale para todo. Entonces, de repente... De hecho, en China están apareciendo en aires acondicionados con DeepSeek R1. Dices, claro. ¿qué leches quieres ese modelo en un aire acondicionado, no? Claro, yo contaba en la última charla que hacía yo en Rooted, decía, ostras, esto es fantástico. Tú te coges una rumba, la rumba va pasando por tu casa y va mirando todos los electrodomésticos que tengan LLM, les hace prompt injection y entonces, como les ha hecho prompt injection, ya toma control y crea una botnet de tus aparatos electrónicos y puede hacer muchas cosas. Te puede programar un exploit, te puede programar... Claro. O sea, tienes todo ahí para ello, ¿no? Entonces, estamos haciendo un montón de cosas que van en contra de la ciberseguridad. Pero luego, aparte, para un atacante, pues es fantástico, porque tienes herramientas que te valen para todo, para clonado de voces, para suplantación de personas, para generación de exploit, para búsqueda de inteligencia. O sea, puedes hacer una disrupción total de la seguridad de tu empresa simplemente por meter todos estos modelos sin tenerlos bien auditados. Y si vamos a eso que yo estoy hablando de la mega inteligencia artificial, que es el workload de las empresas en el futuro, pues claro, la ciberseguridad va a ser fundamental. Si no, nos vamos a encontrar con un montón de problemas. Y ten en cuenta que estamos empujando desde la administración pública que todas las empresas tengan inteligencia artificial, que la administración pública tenga modelos de inteligencia artificial. Y toda esta parte de ciberseguridad todavía no está resuelta. Puede ser que sea demasiado pronto. Es decir, hemos liberado la tecnología al mundo antes de tener la lista y quizá debería haberse seguido haciendo en un laboratorio hasta que todo esto estuviese resuelto y luego sacarlo al mercado. Esto vuelve a lo que decía yo de las redes Wi-Fi. Exactamente lo mismo. Es tan valioso lo que estás recibiendo a corto de esa tecnología que no puede esperar, nadie va a esperar, ¿no? Que es lo que sucedió con las redes inalámbricas. Primero aparecieron redes inalámbricas por todo el mundo y luego dijeron, oye, vamos a ponerle seguridad a esto. Y tardamos años en ponerle seguridad a las redes inalámbricas. Pues ahora con la inteligencia artificial sucede lo mismo, ¿no? Entonces, a pesar de saber todos los problemas que nos conlleva eso, ¿crees que ha sido acertado empezar a utilizarlo antes de tener eso resuelto? Yo no sé si es acertado o no. Yo creo que las ventajas de utilizarla competitivamente
son tan evidentes que nadie ha esperado. Claro, pero si nadie hubiese tenido acceso a inteligencia artificial, la competitividad, o sea, el mundo podría haber seguido rodando sin inteligencia artificial perfectamente y probablemente podríamos volver, si esto explotase y desapareciese la IA para siempre o la prohibiesen, ¿no? Pero la realidad es que alguien decidió sacarlo. Yo entiendo que el momento fue OpenAI con ChatGPT, ¿no? Cuando apareció... Esto viene de antes. Mira, yo contaba este caso y lo contaba muchas veces con las empresas que fueron las que pasaron a ser data-driven, o sea, basadas en datos, y que conquistaron el mundo. Si tú te vas al año 2000, en las .com, pues teníamos las arquitecturas en 3 niveles, con Oracle, con Sun Microsystem, con Bea WebLogic, programando en Java... Y esos eran los winners de aquel entonces, ¿no? Y de repente aparecen las empresas basadas en datos, que son los Google, que es del año 98, Facebook, que es del año 2002 o 2003, si no me equivoco, 2004, YouTube, del año 2004, Twitter, que es del año 2005, 2006, no sé. Todas esas empresas son data-driven, es decir, utilizan algoritmos de machine learning para tomar decisiones. Y los algoritmos de machine learning, básicamente, para que la gente lo pueda entender bien, te permiten, dado un montón de datos, hacer clasificación de cuáles son los conjuntos de información que tenemos. Yo lo explico siempre con un gráfico donde yo le doy datos de fotografías de vacas y fotografías de burros. Y entonces de las fotografías de vacas y de las fotografías de burros saca datos en n dimensiones, número de patas, peso, pues n dimensiones. Y lo que hacen los algoritmos de Machine Learning es, el Machine Learning algebraico es cómo consigo encontrar una función matemática que me deje las vacas a un lado y los burros al otro, y lo voy a hacer, y la estadística, el Machine Learning estadístico se basa en lo mismo, ¿no? En cómo consigo dejar zonas estadísticas que me dejen las características de las vacas y los burros a un lado y a otro. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro al final se basa en sistemas neuronales que leen las características y clasifican fácil lo que es una vaca y un burro. Y a ti nadie te ha explicado lo que es una vaca y un burro, te lo han enseñado. Te han dado los datos y tu cerebro ha extraído esa información, ¿no? Tu cerebro ha aprendido. Pues eso es el Machine Learning. Cuando tú haces Machine Learning en un sistema informático te puedes equivocar, porque no tienes por qué tener los datos. Yo leo los datos de tus publicaciones en Facebook y saber tu ideología política puede ser que acierte o que no. Pero tú no has puesto cuál es tu ideología. Es una inferencia basada en datos entrenados, ¿no? Esta gente tiene ideología de este partido, esta gente que pone estas cosas tiene ideología de este otro partido. Pero hay un porcentaje de error muy grande. Detectar a alguien que le interese que sea un gambler, o sea, un jugador, con algoritmos de Machine Learning, pues también tiene una tasa de error bastante grande, ¿no? ¿Pero qué sucede en estos algoritmos? Que hay un porcentaje en el que se aciertan. Pequeño, un 7% más, un 8% más. Pero es que un 7% o un 8% más en una empresa que se dedica a poner anuncios por clics son una locura. Y entonces yo te he puesto la etiqueta de gambler y a lo mejor tú no, pero se la ha puesto a 100. Pero de esos 100 que le he puesto la etiqueta de gambler, hay 7% que he acertado. Y esos 7% me va a dar un montón de dinero. Por el camino he hecho un bias tremendo, porque hay un 93% que no le he puesto esto. Pero si falla, pues ya se lo quito. El problema es que ni tú ni yo sabemos cuáles son todas las etiquetas que nos han puesto estos algoritmos de Machine Learning en la red. ¿Lo ves? Yo siempre ponía cuando salen los anuncios, ¿no? Te sale anuncio y dices, ¿por qué me sale a mí este anuncio? Pues ¿no? Algo habrás hecho, ¿no? Algo o el algoritmo que se ha equivocado. Claro, yo de repente le dejaba a mi niña pequeña, le gustaba ver algunos canales de YouTube y veía canales de YouTube de niños y luego yo veía los míos de hacking. Claro, el algoritmo estaba un poco ahí, loco, ¿no? Me salían unos anuncios muy raros. Eso pasa también ahora cuando compartes cuenta de ChatGPT, que como tiene memoria, empieza a liarse un poco en quién es quién y ahí ya hay que comprarle una cuenta específica a tu mujer porque no puedes compartirla, que si no se pone muy loco. Oye, vamos a hablar un poquito del mundo de la empresa. Has dicho antes que las empresas que no se den cuenta de que la IA es el futuro están jodidas, ¿no? Sí. ¿Y a qué nivel? Es decir, ahora mismo, ¿crees que la empresa tiene que plantearse
entiendo que dependerá del tamaño. Sí. Una pyme es diferente de una corporate, pero entiendo que por una parte está lo que es el mover el motor de la empresa y por otra parte los trabajadores, ¿no? Es decir, el que los trabajadores sean, pues eso, que utilicen la IA. En Estados Unidos se está popularizando un término que es AI First, que viene a decir un poco, primero lo intentamos hacer con IA y si falla, ponemos a un humano a hacerlo, ¿no? ¿Crees que las empresas tienen que empezar a apostar por la IA a todos los niveles o hay ciertos niveles en los que aún no toca? Yo creo que la IA no está todavía madura como para que le dejes que funcione todo el flujo de trabajo de tu compañía, ¿no? Y hay muchas decisiones que las tienes que tomar pues personas, ¿no? Eso no me cabe la menor duda. De hecho, se utiliza mucho el término de copilot para empower a las personas, es verdad. Pero hay otras muchas tareas que las tiene que hacer la inteligencia artificial y que la ventaja competitiva es muy grande. Cuando hablamos de AI First, es que lo que viene a decir lo de este término es que cuando no solo que tú vayas a decir este puesto de trabajo lo va a hacer una inteligencia artificial o una persona, que sería la primera decisión importante, sino que cuando tú vas detrás es voy a hacer un modelo, un sistema informático y voy a ocuparme de programar todo este sistema informático o voy a poner un modelo de IA, ¿no? Que es lo que yo decía. Ponía el ejemplo de encender las luces. Pues tú puedes hacerte una interfaz, un protocolo, etcétera, o pones un modelo de IA y ya le dices enciende la luz y ya él lo entiende, ya lo interpreta, ¿no? Yo hablaba cuando habla del modelo de agentes, para que la gente lo entienda, yo hago un ejemplo muy sencillo que es me voy a ChatGPT y le digo, mira, tenemos una plataforma de Smart Home en casa, donde hay funciones para... La función 1 es para encender la televisión, la 2 para apagarla, la 3 para la temperatura, la 4 es esta. Y le voy describiendo las funciones, ¿no? Y luego le digo, a partir de ahora te van a dar comandos y tú tienes que saber cuál es la función que tienes que llamar, ¿no? Entonces está muy gracioso porque yo juego al pasivo-agresivo, ¿no? De en esta casa te mueres de calor y nadie hace nada. Tú le das ese comando y él te dice encender el aire acondicionado, ¿vale? Eso que hemos hecho con un modelo de AI en un prompt, hacerlo programáticamente en un sistema informático son muchísimas jornadas de ingenieros, ¿no? Entonces, cuando hablan de AI First es, oye, antes de coger y ponerte a crear un megaproyecto, etcétera, pruébalo. Utiliza la AI, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, los modelos de inteligencia artificial lo que están haciendo es comiéndose toda esa industria que hacíamos de la lógica de aplicación. ¿Qué necesita un sistema informático? 3 piezas. Datos, interfaz de usuario y lógica de aplicación, ¿no? Los datos los tenemos que tener en la empresa. Si no tienes los datos, estás perdido. La lógica de aplicación, que antes era el programar los programitas y decidir los algoritmos y tal, lo estamos poniendo con inteligencia artificial y APIs. Le damos las APIs, que las tienes que tener en tu empresa si no estás apificado mal, y luego le ponemos el modelo de inteligencia artificial y los interfaces de usuario ya son humanos. Es hablar, dar comandos o incluso lenguajes naturales de modelo de inteligencia artificial a modelo de inteligencia artificial. Entonces, claro que va a ser AI first. Es que todo va a ser AI. O sea, como no tengas puesto eso, no vas a ser competitivo. Microsoft está cifrando ahora mismo en sus informes del trabajo y tal en un aumento directo en pocas semanas de alrededor de un 20% en la productividad a nivel de trabajadores, porque evidentemente ya no hablamos a nivel de la empresa en sí, sino individualmente. ¿Crees que es así? ¿En tu experiencia estás viendo que la gente que empieza a utilizar la IA aumenta la productividad? ¿O crees que no tanto? Yo creo que sí. Lo que sucede no es que aumente la productividad, es que de repente haces muchas cosas que antes no podías hacer, ¿no? Yo me acuerdo cuando nació el teléfono móvil, ¿no? El teléfono móvil que podías trabajar desde cualquier sitio, ¿no? Que había siempre la tendencia de, bueno, ahora trabajo menos, me quito el trabajo antes y trabajo menos horas. Y no, ahora hago más cosas en las mismas horas, ¿no? Que es lo que ha sucedido. Yo creo que los trabajadores tienen capacidad de hacer más cosas
con la inteligencia artificial de las que tenían antes. Esto cambia drásticamente, lo puedes cifrar en horas. Es que es muy complicado, ¿no? Esto es porque el cero, lo que llamamos, si todas las empresas empiezan a hacer eso, el problema es que tú te quedes atrás, ¿no? Si te quedas atrás, pues no puedes competir. Entonces, ¿aumenta en productividad? Sí, sacas más cosas, es verdad, pero es que tienes que sacar más cosas para competir. Claro, porque a día de hoy yo creo que estamos en una fase en la que la IA aún es una ventaja competitiva. Aquellos que la aplican le sacan provecho, pero dentro de poco será un tema de supervivencia. O sea, si no estás a ese nivel, no podrás competir, ¿no? Esto es un poco, lo decía MrBeast, no sé si lo conoces, que es un youtuber tremendamente popular, y él decía, pues oye, a medida que van subiendo los youtubers vídeos más profesionalizados, lo que obliga es que cualquier canal que quiera hacer algo tiene que estar a ese nivel. Correcto. Y con lo cual simplemente no es un beneficio hacer vídeos mejores, sino que es el mínimo para poder entrar en la liga, ¿no? Entonces entiendo que con la IA pasa un poco exactamente lo mismo. O sea, igual que pasó con los datos, igual que pasó con el cloud computing, igual que ha pasado con las APIs, pues ahora pasa con la inteligencia. ¿Y qué margen crees que tienen las empresas? Porque nosotros nos dedicamos también a formar empresas y nos encontramos que las empresas estamos empezando a normalizar, que yo creo que esto ha sido desde verano de 2024, a normalizar que las empresas necesitan IA. Eso ya lo tienen claro. Los consejos directivos ya están diciendo dame 10 kilos de IA, pero no tienen ni puta idea de qué quieren en esos 10 kilos. ¿No? Saben que se tienen que meter, pero no tienen claro qué tienen que meterse. Entonces, ¿cuál es el margen que tienen para que pasar de la ventaja competitiva a la supervivencia? ¿Cuánto tiempo crees que se va a hacer para que esto sea ubicuo y todo el mundo esté utilizando IA de forma general? Depende de cuál es la barrera de entrada a tu negocio, ¿no? ¿Cuánto de protegido está tu negocio para esto, ¿no? Si tu negocio exige que haya, yo qué sé, certificaciones, regulación local, personas en el terreno, etcétera, pues tienes más protección que si eres un negocio puramente digital, ¿no? Que tienes un negocio puramente digital que cualquier empresa de cualquier lugar del mundo puede competir contigo, pues tu barrera de entrada es mucho más baja y tienes menos tiempo. Si tú tienes un negocio cautivo y pues tienes herramientas que te protegen, pues tienes un poco más de tiempo para eso. ¿Y crees que realmente aquellos a nivel individual, aquellas personas que no aprendan a usar la IA van a tener una desventaja a nivel laboral? Sí, claro, totalmente. O sea, ya no tanto como empresa, sino a nivel laboral, personas. O sea, un tipo que se dedica a vender seguros tiene que aprender a usar la IA sí o sí. Bueno, es que el que utilice inteligencia artificial lo va a hacer mejor, ¿no? Desde preparar las reuniones comerciales, ¿no? ¿Cómo preparo las reuniones comerciales? O sea, es fantástico. Antes tenías que documentarte y tal. Ahora tú llegas, oye, voy a ver esta empresa tal, ¿cuáles son los puntos que pueden ser importantes, ¿no? O preocupantes para eso. Pues si no lo utilizas, pues vas a invertir muchas más horas, vas a dejarte cosas. Utilizar la inteligencia artificial lo puedes sacar partido para todo. Yo digo que tengo una teoría de educación de los chavales, yo la llamaba la teoría del Big Brain. La educación del Big Brain, y digo que yo llevo años quejándome de que a los chavales les estamos educando sin utilizar Internet para hacer sus trabajos. No lo uses, no uses Internet. Y claro, cuando vienen al mundo laboral, yo lo que quiero es que utilicen Internet. O sea, déjate de leches. O sea, utilízalo constantemente. Lo mismo con inteligencia artificial. Yo quiero que lo utilicen constantemente, ¿no? Si no, creamos a gente que sabe lo que llamamos cultura general, hemos decidido que cultura general es saberse las provincias, los ríos y la historia de este terreno del mundo y ya está. Y nada más. ¿Y qué culto eres que te sabes cuáles son? Pues yo qué sé, cuáles fueron las guerras en España en el siglo XIX, que es una pregunta difícil para muchos hoy en día, y eres muy culto, pero no tienes nada de idea de la historia del resto del mundo. No sabes, ni le preguntas a cuántos estados hay en Estados Unidos y la gente lo mismo no lo sabe, ¿no? Como nos han enseñado, Estados Unidos, uno grande y gordo. Y yo digo que tenemos que educar a los chavales en habilidades, gestión de la frustración, negociación, resolución de problemas, pues todas ese tipo de cosas, y que la tecnología tiene que ser una herramienta para ello. Y la inteligencia artificial, por supuestísimo. O sea, yo a mis hijas las expongo a inteligencia artificial y que lo usen para todo, absolutamente para todos. Quiero que
que resuelvan problemas, ¿no? ¿Cómo aprobar un examen? Para aprobar un examen, pues la persona que no sabe resolver problemas pues te dice estudiando, portándote bien en clase, haciendo los deberes, pero hay 28.000 cosas más que puedes hacer para aprobar un examen, ¿no? Y si no desarrollamos esas habilidades, pues nos encontramos con gente que va a entrar al mercado laboral que no va a saber utilizar esas herramientas porque lo que le han enseñado es otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que los trabajadores que no sepan sacarle partido a la inteligencia artificial, que no entiendan prompting para los modelos LLM, que no sepan todo lo que se puede hacer en imagen y vídeo, tú hablas de fotografía, es brutal, ¿no? Hoy entre nosotros, en Iker Jiménez, para Cuarto Milenio, le ayudamos con los vídeos y tal. No sé si visteis uno que hizo de la Luna. Todo está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Es una persona con muchas inquietudes y lo está aplicando a su trabajo, ¿no? Que es el mundo de la comunicación audiovisual. Entonces, si no estás en esto, competitivamente estás muy atrás. Claro, en la parte de educación yo creo que es un melón que no pensaba que fuésemos a hablar de ello, pero como los dos somos padres, creo que es un tema que nos afecta. Los míos Maya tiene 8 y Noah tiene 10 años. Y el otro día, en estas vacaciones, me decía Maya que en el cole estaban estudiando las fases de la prehistoria. Sí. Y digo, hostia, realmente estamos enseñando en clase cosas que los libros ya se saben. Y estamos pasando a un modelo en que los libros los tenemos en milisegundos al alcance de la mano. Es decir, en cualquier momento que necesites saber de esa información, ChatGPT te la da al momento. Entonces, realmente es un malgasto del tiempo y de los recursos de la educación intentar hacer que un chaval se aprenda los ríos de España o las capitales o cualquier otro dato de conocimiento. Cuando lo que creo que realmente les va a hacer falta es capacidad de adaptabilidad, porque a mí me da la sensación de que no tenemos ni puñetera idea de qué mundo van a vivir nuestros hijos. No sé qué edad tienen las tuyas, pero yo creo que en 10 años el mundo va a ser tan diferente al que es ahora. Yo lo decía el otro día con mi hijo, ¿no? Me decía, oye, ¿y qué voy a hacer de mayor? ¿No? Y digo, pues no tengo ni puta idea, ¿no? O sea, ¿qué te voy a decir? Te voy a ser honesto, no tengo ni puta idea. Y entonces, a partir de ahí, lo que sí que sé es que vas a tener que ser muy adaptable, ¿no? Eso seguro. Y con lo cual, me da la sensación de que las aulas deberían pasar de ser sitios donde se aprende conocimiento a sitios donde se practica la adaptabilidad. Es decir, donde se hicieran simulacros de adaptación a lo que venga. Porque desde luego me da la sensación de que van a tener un mundo tremendamente cambiante, que nuestra generación ha sido un poco más cambiante. Ahora mismo, por ejemplo, leía una estadística no hace mucho en la cantidad de trabajos que tenemos en nuestra vida. No tiene nada que ver con el que tenían nuestros padres, que tenían 1 y ahora tenemos de media 8. Pues creo que nuestros hijos igual es que ya no van a tener trabajos, ¿no? Entonces va a ser otro concepto, ¿no? Y cómo lo veamos. Y eso choca muchísimo con la gente. Entonces a mí me da la sensación de que el discurso en las aulas es de los más delicados, porque además confluye en que la IA es muy buen profesor. Entonces te encuentras en que confluye tienes un educador que por un lado quiere hacer el bien para los chavales y hacer que tengan la mejor educación posible para el mundo en que vayan a vivir, pero que igual eso supone renunciar a su profesión y aceptar que igual no es un humano lo más adecuado para dar ese tipo de formación y que igual tenemos que pasar por tutores de IA, que luego haya ciertas cosas, porque incluso en partes como soft skills parece que la IA es muy buena. Entonces, no sé dónde nos deja eso, pero me da la sensación de que tenemos que darle la vuelta a la educación y creo que ya vamos tarde para ello. Sí, y es un melón muy difícil de abrir. Nosotros en el equipo hemos estado siempre tirando de Escuela 42, que es un modelo de educación donde no hay profesores. No hay profesores. Tu profesor se llama Internet. O sea, de hecho, solo se llama Internet. Internet y búscate la vida, ¿no? Tú tienes Escuela 42 es un programa que empieza desde el módulo 1 hasta el último. Imagínate la carrera de Ingeniería Informática, ¿no? Que me la he sacado yo, que yo tuve que ir a clases, Ingeniería Técnica, la superior, luego el máster, el doctorado, pues todo, ¿no? Pues tú imagínate todo el conocimiento que hay en Ingeniería Informática, que empieza desde pues, los ejemplos que te pone el profesor en clase, los ejercicios resueltos por el profesor para que aprenda, los ejercicios que haces tú, las prácticas, los exámenes, etc. Pues ahora tú llegas a Escuela 42 y primero que te encuentras es el ejemplo, pero resuélvelo tú. Y entonces, ¿cómo lo resuelves? Pues busca por internet y aprende cómo se resuelve esto. Tienes 2 opciones. 1, copiar la respuesta y pegarla, o 2,
entender por qué es esa la respuesta, ¿no? Y entenderlo de la mejor manera que sea para ti. Entonces, en estos equipos saben, los chavales que entran en este modelo de educación, saben que si copian la respuesta, más adelante se van a encontrar de que no han podido y no pasan y se quedan bloqueados. Claro. Entonces, se buscan la manera de aprender para ellos. Y todos los que salen de ahí son espectaculares, todos los chavales que salen de ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar otro tipo de habilidades. Resolución de problemas, gestión de la frustración, adaptabilidad que tú contabas, gestión al cambio, negociación, comunicación, trabajo en equipo, empatía, ayudar. O sea, muchas cosas. Gestión de emociones, que es algo que a la gente no nos educan para nada en la gestión de emociones, ¿no? Y pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico, tú fíjate que estamos alertando del pensamiento crítico y luego cuando una persona piensa críticamente contrario a nosotros, lo que hacemos es la insultamos, la machacamos, la devastamos. Yo creo que tenemos que cambiar muchas cosas en la educación. Entonces, a educarles para todo esto. Pero ¿cuál es el problema? Que las personas que los están educando, y yo no digo que esté mal, pues son personas que tienen pues, un puesto fijo, que es su trabajo de toda la vida, ¿no? Me he sacado mi plaza, voy a estar dando matemáticas, pues toda mi vida dando matemáticas, 40 años dando matemáticas. Entonces, la visión de la vida que tiene una persona con un puesto fijo, que va a estar 20 años o 30 años con ese mismo puesto fijo, con una persona que tiene que buscarse día a día la adaptabilidad en el mercado laboral cambiante, pues chocan, ¿no? Chocan mucho. Y se supone que la persona que tiene que decidir esto es el master plan desde arriba, ¿no? A ver cómo lo utilizo. Pero es muy complicado porque tienes que cambiar radicalmente el sistema que tenemos en educación para adaptarlo a las nuevas situaciones que van a vivir los chavales. Yo he estudiado todo. Yo tengo hasta el CAP. Yo tengo el curso de acreditación al profesorado. Yo me saqué al CAP y fui a un instituto a dar clases, he hecho el doctorado, he hecho la ingeniería superior, el máster, he sido profesor de universidad, pues 10 años o 11 años he estado en la Universidad Europea de Madrid dando el máster de ciberseguridad, conferencias y todo. Y me he sacado todo, las asignaturas. Y hoy en día a mis hijas, a mi hacker y mi survivor, que son mis dos niñas, me preocupa muy poco la parte de la educación y me preocupa más la parte de las habilidades, ¿no? Buscarse la vida, resolver problemas y ese tipo de cosas. Porque si tú me preguntas ¿a mí qué me ha hecho que me haya ido bien profesionalmente en la vida? Pues sí, saber informática, claro, que es un must saber informática, pero son todo el resto de cosas, ¿no? La gestión de la frustración, el esfuerzo, muchas cosas que no tienen que ver nada con los conocimientos. Y yo creo que en toda esa parte estamos poniendo muy poquito empeño, ¿no? Son cosas transversales o cosas puntuales o una exposición o un trabajo cuando debería ser el troncal. O sea, el troncal debería ser eso y luego, pues bueno, ejemplo para nosotros, los que vamos por ciencias, las integrales. O sea, que te tengas que saber la integral del arcotangente del seno del coseno y saber que esa se tiene que resolver de esta manera y o te sabes ese truco o ese mecanismo o nada. Yo saqué sobresaliente en integrales, y en matemáticas me las aprendí todas. Pero luego con el tiempo decía, ¿y por qué? O sea, si yo sé que la integral lo que me da es el valor del área de la función, ¿para qué necesito saber todo esto si no me voy a dedicar a matemáticas puras? Y lo tengo claro que no voy a ir por la investigación, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que nos meten mucha caña, que nos obligan a memorizar, cuando el cerebro de los seres humanos no está pensado para guardar copia exacta de nada que experimentas. Si tú cierras los ojos y te intentas recordar qué ha pasado desde que has entrado por la puerta de la oficina y te has sentado aquí, te lo estás inventando. Tu cerebro no guarda una copia exacta de eso. Nuestro cerebro está pensado para tomar decisiones inteligentes y rápidas para maximizar la función de supervivencia. Ya está. Eso es lo que tú ves a un tigre que se come a una persona y vas por allí y ves otro tigre y no te paras a pensar, a lo mejor este es bueno, a lo mejor este es distinto. No, tu cerebro guarda la información suficiente para reconocer al tigre y tú vas a correr.
tigre, correr y ya está. Entonces, cuando estamos machacando a los chavales para que memoricen cosas, para que aprenden cosas, estamos yendo en contra natura de la toma de decisiones. Y creo que en un mundo donde todo lo copia exacta de la información la vamos a tener en Internet y en los modelos de inteligencia artificial, la toma de decisiones es lo más importante que tenemos que hacer. Y lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial generativa, se basan en copiar esa capacidad del ser humano de no guardar copias exactas, ¿no? Cuando tú ves cómo funcionan los Transformers es porque están jugando con copias cambiantes, por eso tienen alucinaciones. Cuando ves cómo funcionan los modelos de difusión, lo que hacen es, primero hacen un denoising, ¿no? O sea, una distorsión, y luego hacen un denoising para no guardar copia exacta de la información y copiar cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Entonces, creo que deberíamos potenciar eso que ha hecho al ser humano la especie dominante de este planeta, que es la toma de decisiones inteligentes y rápidas, y no llevarles a guardar copias exactas y memorizar cosas creo que está bien ejercitar esa parte de la memoria, creo que es fundamental, pero que no sea el troncal de su educación. Claro. La educación va a ser uno de los terrenos en que va a haber que cambiar de forma radical, sin ninguna duda. Y otro terreno que está cambiando mucho es la programación. Sí. O sea, ¿cómo ves la programación y la IA? Me río porque realmente en este canal tenemos muchísima gente y me estoy empezando a encontrar conversos. Al principio, yo hace 2 años que empecé prácticamente con este canal, ¿no? Y al principio cuando yo decía, oye, esto de la programación, empezar a pivotar, porque recuerdo que hace 1 año el podcast vino Santiago Valderrama, un programador bastante popular en Twitter, tiene como 500.000 de seguidores en Twitter, y él decía, no, es que ahora mismo la IA no va a sustituir a un programador, pero en cambio está aumentando su productividad. Y hace poco hablaba con él y me decía, pues estoy empezando a cambiar de opinión, estoy empezando a ver, ¿no? Y me encuentro muchos, incluso familia del equipo, que son programadores y que estamos viendo que empiezan como negacionistas, sí, y acaban siendo conversos, ¿no? Acaban dándose cuenta de que, joder, pues esto de la IA, pues oye, igual sí que puede ser útil. ¿Hasta qué punto crees que la IA va a reemplazar a los programadores, como dice Jensen Huang? Porque Jensen Huang hace unos meses en una conferencia muy importante dijo eso de, por favor, dejar de decirles a los chavales que estudien programación. O sea, viniendo de la educación, llevamos 10 años diciéndole a los chavales que lo mejor que pueden estudiar para el futuro es programación, y ahora de repente les decimos, no, oye, que igual no. ¿Sabes? Que igual otra cosa. ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que la IA realmente va a reemplazar a los programadores? ¿Crees que va a ser un soporte? ¿El aumento de productividad va a ser suficiente como para que se reduzca radicalmente el número de programadores empleados? ¿Cómo lo ves? Bien, bueno, depende de ahora o más adelante. Claro, o sea, vamos a hacer ahí un pequeño a corto. Sí. Vamos a empezar a corto. A corto creo que es una herramienta súper útil para los programadores. Esto es como decir que tener un IDE no ayuda a un programador, o que tener el IntelliSense cuando te ponía y te completaba los métodos no te ayudaba. Pues los copilots de programación, GitHub Copilot, etcétera, pues o Llama Code te ayuda a ser mucho más productivo, fundamental. O sea, no puedes negarlo. Cursor, que es una de los IDEs que utilizan en programación asistida, lo utilizan mucho de los bytecoders, es súper útil para programación. Yo soy un creyente de esto, tanto que al equipo nuestro le pusimos a todos los programadores Copilot, yo creo que fue en enero del 2023, todos con Copilot allí puesto, y compramos todas las licencias para GitHub Copilot porque creo en esto. Y creo que las empresas necesitan tener el evangelista de bytecoders, que es para que te haga las pruebas rápidas. Hay muchas cosas que estamos perdiendo horas de programadores en programación de test, validación, pruebas, POCs, etcétera, que con bytecoding y con estas herramientas lo haces es súper rápido y de manera productiva. Creo que todavía no está para los grandes proyectos, no puedes no tener programadores. Tienes que tener programadores que pueden sacar beneficio de los copilots de GenAI para programar y que tienen que ser... Es una ingeniería, o sea, tienen que ser prompt engineers, es decir, no vale, empiezo a decirle lo que quiera aquí Hay que saber usarlo. Hay que saber usarlo, ¿no? Tienes que cambiar la manera en la que tú programas pues, un bucle o el recorrido de una lista o el almacenamiento de un árbol AVL para decirle que cómo lo quieres tú con prompting, ¿no? Y tienes que hacerlo.
una de las cosas que le contaba yo a Sam Altman en el desayuno fue que para hacer la prueba yo le pedí que con ChatGPT hacer el proyecto de fin de carrera de la ingeniería técnica que hice yo, que era básicamente, dado una nube de puntos, encontrar el par de puntos más próximo, que esto es, al final, se puede hacer o con una recta de barrido o con un divide y vencerás, que son algoritmos que te lo hacen con complejidad NLOGN. Y claro, para mí me llevó meses programar esto, estructuras de datos, toda la historia, y hice esta prueba porque había un investigador que decía cómo podías mejorar, antes de que empezara a extenderse el tema del vibe coding, cómo podías hacer código de calidad simplemente diciéndole a ChatGPT, do it better, hazlo mejor, ¿no? Entonces, cómo le daba vueltas. Y entonces yo le pedía resolver el problema y el primero que me sacó fue con complejidad exponencial, malísimo. Y le dije, hazlo óptimo. Ostras, el segundo en el Canvas tenía el código ahí niquelado, divide y vencerás, como lo hacía. Y luego le decía, vale, ahora el número de puntos es tan grande que no puedo utilizar estructuras en memoria. Házmelo con estructuras en disco. ¡Wow! Me lo pasó de árboles y listas, árboles AVL y listas, me lo pasó a árboles B estrella para almacenamiento en disco y tal. Y le dije, vale, ¿puedes mejorarlo en seguridad? Sí. Mira, estas 5 mejoras. ¿Puedes mejorar el código aún? Sí. ¿Podemos utilizar esta librería que es más segura, tal, no sé qué? Y claro, me hizo el proyecto y me quedé loco. Y después de hacer esto dije, creo que necesitamos tomarnos en serio esto del vibe coding en la empresa, porque esto es muy serio. Es verdad que tiene riesgos. Pues yo os hablaba de riesgos de ciberseguridad. Uno de los que tiene es el package hallucination, ¿no? Que de repente te pones el código y se inventa librerías que no existen y que luego los atacantes la pueden utilizar para hacer malware, claro, ¿no? Para esto. Pero si no estás teniendo en cuenta que esto es una realidad hoy en día en la empresa, te estás perdiendo muchísimo de lo que va la programación. Yo creo, no sé si en 3 años dejará de haber programación, yo creo que la barrera de entrada de los programadores va a ser mucho más alta. Es decir, o va a hacer que del junior al senior va a ser un proceso muy rápido, porque el junior no se va a tener que pegar tanto con la sintaxis y con los problemas de compilación, y va a ir directamente a entiendo el código, me paso a ser mucho más senior y a hacer cosas más complicadas. Entonces yo creo que si no tienes en mente en tu empresa que tienes que trabajar con esto, lo estás haciendo mal. Yo una cosa que hice fue, puse Copilot a todo el equipo y pusimos un hiring freeze para no ampliar el equipo, y sacamos muchísimos más proyectos ese año que en ningún año anterior. Sam Altman, Darío Amodei, Zuckerberg han dicho que de una forma o de otra, o incluso el CEO de Salesforce, Benioff, han dicho que en cuestión de un año el 90% del código va a estar hecho por la IA. Ahí entra una duda. ¿Es el 90% del código que estamos haciendo, o es que crees que se va a aumentar tanto la cantidad de código que se va a generar porque la gente va a vibe codear, que el 90% va a dejar que el 10% sea lo que hacemos a día de hoy? Es decir, ¿vamos a aumentar muchísimo la cantidad de líneas de código que se escriben porque todo el mundo va a ser un programador? Sí, eso va a suceder, claro que sí. Yo creo que el volumen de código que se va a generar y la aceleración que va a suponer en la creación de nuevas empresas, nuevas startups. Ahora vamos a encontrarnos gente que de repente hace 7 startups y las ha montado en un mes, ¿no? Y se ha hecho 7 one button project, que llamo yo, ¿no? Estos que son la web en internet, sube un fichero, pídele algo, que es un one button project. Se lo van a montar enseguidita, ¿no? Yo creo que la cantidad de código que se va a generar se va Incluso a crees que la gente normal, como yo, que no somos programadores, y como a día de hoy yo estoy empezando a bytecodear cosas para mi día a día, ¿crees que va a ser la norma? Es decir, la gente se va a hacer sus propios SaaS individuales. ¿Y eso dónde deja los SaaS? Porque las grandes empresas como Salesforce, como etcétera, como Office, por ejemplo. Es decir, si yo estoy en un punto en que me voy a hacer mi propio... Es una exageración, pero voy a hacer mi propio Excel para las cosas que yo necesito, ¿dónde deja eso a Excel como servicio? First. O sea, lo que sucede es que todas estas empresas lo que están ofertando es vía APIs sus agentes para que los metas dentro de tus procesos. Tú no te vas a poder hacer un libro contable
con un vibe coding corto, ¿no? Necesitas, además es determinista porque la contabilidad, que son las pesetas, los euros, ¿no? Necesitas que vaya esto al céntimo. Entonces, ahí vas a tener que seguir trabajando con herramientas. Lo que va a suceder es que muchas de las interfaces o de las herramientas de tu día a día te las vas a hacer con AI, claro que sí. Y te las vas a hacer tú mismo, no vas a tener que partir con un programador. ¿Y dónde deja eso el trabajo de programador? Porque tenemos dos factores. Uno es, muchas de las cosas que antes tenía que comprar me las puedo hacer yo. Sí. Y por otro lado tengo que aquellos que hacían cosas ahora pueden hacer 3, 5 veces más gracias al aumento de productividad. Claro. Con lo cual, esto no es como la medicina, donde hace un tiempo recuerdo a Geoffrey Hinton que decía, mira, si podemos aumentar la productividad de los médicos un 800%, de puta madre, puedo llamar a mi médico todos los días, ¿no? Y eso es algo que no nos vamos a acabar nunca como humanidad. Pero en cambio llegará un punto en que no necesitamos más programadores. Con lo cual, ¿crees que se va a reducir el número de programadores empleados? No. ¿O en cambio con la cantidad de cosas que se va a hacer va a haber más programadores empleados? Yo no sé, pero no conozco ninguna empresa que llegue el lunes al trabajo y diga, ahí va, pues ya hemos terminado todo el trabajo. No tenemos nada más que hacer, y menos en tecnología. En tecnología siempre hay algo más que hacer. De hecho, cuando tú preparas el roadmap de los productos, un buen roadmap es aquel que sabe a todo lo que tiene que renunciar. ¿Cuál es lo siguiente que tengo que poner? ¿Qué sucede? Que tú vas a meter en el roadmap lo que te dé tiempo a que te saquen tus programadores. Si tus programadores te sacan mucho más, vas a hacer muchísimas más cosas. Todas las empresas tienen áreas de innovación. Las áreas de innovación están restringidas por los recursos que tienen. Si de repente esos recursos te dan para más, pues innovas más y vas más rápido, ¿no? Yo creo que lo que va a suceder es que va a haber muchas más oportunidades de hacer cosas. O sea, que vamos a tener productos con más funcionalidades gracias a que podemos dedicarle más tiempo a desarrollar más cosas con el mismo dinero, por decirlo de alguna forma. Y eso no es una suma cero. Al final, es decir, si esta empresa genera un producto mejor, sí, no hace que esta otra empresa se vaya a la mierda, y con lo cual los programadores que acaban perdiendo el trabajo son los de aquí. Es decir, y en suma total, bueno, hay menos empleados. Aparecen nuevas necesidades, ¿no? Yo hablaba de, pues ahora una gente va, pues yo qué sé, cuando llega la cloud, de repente la cloud acaba con los servidores, pues no, lo que ha hecho ha sido multiplicar el negocio de las empresas, porque las clouds se han hecho enormes, ¿no? Se han hecho grandes data centers. Entonces las empresas de hardware, fíjate, Nvidia, ¿no? Que está de las más importantes. Yo creo que aparecerán nuevas necesidades. O sea, tú empiezas a tener un montón de servicios. ¿Cómo gestiono, cómo orquesto esto? Pues necesitarás otros modelos de IA para gestionarlos, ¿no? Entonces, al final vas generando nuevos servicios y nuevas herramientas, y van generando nueva complejidad que necesita nuevos servicios y nuevas herramientas. O sea, yo creo que vamos a un mundo cada vez más complejo tecnológicamente, donde van a ser necesarias cada vez más herramientas tecnológicas para gestionarlo, para simplificarlo. Y eso porque en otros sectores está empezando a verse ya. Es decir, por ejemplo, la atención al cliente, estamos viendo el caso de Klarna, que se cargó un departamento de 700 personas, sí, metiendo un chatbot en el primer mes. Lo hemos visto en fotografía. Es decir, yo tengo una academia de fotografía con miles de alumnos ahí, y la realidad es que vemos que la fotografía de stock está muriendo. Es decir, sí, ahora ya directamente en páginas como Shutterstock, etcétera, te generas las imágenes en lugar de, sí, que luego también sería un debate hablar de cómo han entrenado esos generadores en las imágenes de los tíos, sí, que ahora están diciendo ya no te necesitamos, ¿no? Lo estamos viendo en periodistas, estamos viendo redacciones que están reduciendo radicalmente la cantidad de personas en las redacciones, los traductores, los transcriptores, los actores de doblaje. Sí. Estamos viendo muchas industrias donde realmente está empezando a notarse el impacto de la IA. Hace unos cuantos meses había un informe en Estados Unidos de por qué se producen los despidos, ¿no? Sí. Y por primera vez apareció el término de inteligencia artificial con un 5% de los despidos de ese mes, sí, en el mundo, ¿no? Entonces, ¿crees que en la parte de programadores, pues quizá sí que es cierto que se pueda generar mucho más programación y con lo cual que puedan seguir teniendo trabajo, pero en general, ¿crees que la sociedad va a tener más humanos trabajando o menos humanos trabajando y tenemos que buscar otra solución para eso? Yo creo que habrá un periodo de transición, si lo hay. Antes una persona que estaba en un contact center, porque no tenía una cualificación, le enseñaban una herramienta y tal, a utilizarle la herramienta, y ese era su puesto de trabajo. Ahora con el vibe coding puede ser un product manager y hacerse su startup, ¿no? Porque se ha reducido esa barrera de entrada a esa profesión y de repente hay muchas más personas que pueden serlo. O
tu caso, ¿no? Que te puedes convertir en un programador o una persona que puede ser el CEO de su startup, etcétera. Mucha gente que busca programadores para llevar a cabo sus ideas. Ahora ya no necesita esos programadores para llevar a cabo sus ideas. Y es una persona pues, que puede estar en un kiosco o que puede estar en una de esas profesiones que van a desaparecer. Yo creo que va a haber una transformación y va a cambiar el landscape laboral dramáticamente. Creo que va a haber una fase de transición y por eso hablaban todos se habla de la renta universal y cómo ayudar a esas personas, pero creo que las nuevas generaciones no van a tener ningún problema. O sea, van a entrar directamente en un mercado con inteligencia artificial y que la única barrera que van a tener es si en la educación se la prohíben, ¿no? Y no le permiten utilizarlo, o en la fase de educación los hacen más competitivos y les ponen al alcance de todas esas herramientas. Claro, estas transiciones han pasado siempre en la revolución industrial. Creo que fueron cerca de 20 y pico, 25, 30 años de transición precisamente hasta que las cosas volvieron a estar mejor. Pero claro, esa transición es una putada para los que la viven y creo que a nuestra generación nos toca vivirla, ¿no? Entonces, ¿cómo de dramática crees que va a ser la transición? Pues esperemos que menos dramática, pero... Esperemos. Esperemos que menos. Yo escribo en mi blog a diario y yo todos los días estoy leyendo y aprendiendo para hacer esa transición pues yo mismo, ¿no? Y creo que esto de la educación para toda la vida, que es algo que llevamos hablando desde el principio del siglo XXI, tenemos que meterlo en el corazón de todas las personas, ¿no? Porque en el momento que te descuelgas unos años, ya va a ser mucho más difícil transicionar a lo que venga, ¿no? Que puede ser, como tú dices, dramático si te quedas descolgado, ¿no? Pues imagínate los carpinteros cuando aparecen los muebles, el bricolaje, ¿no? Y que te lo monten todos, pues no es tan dramático como que de repente, pues oye, todos los oficinistas, ¿no? Es fuera, no se acabó, ¿no? Para esto. Yo que me saqué el título de mecanografía, ¿no? Fíjate, tengo los 3 títulos, los 3 cursos de mecanografía. Pues no sirve para nada hoy en día. Me ha servido para escribir rápido y poder hacer más cosas y ya está. Pues pero hay que cambiar. Una de esas cosas que creo que van a pasar es que vamos a dejar de utilizar teclados y creo que va a ser una locura, ¿no? O sea, y además me da la sensación de que un chaval que nazca dentro de 5 años probablemente no va a ser consciente que existían teclados antes, y ahí es de ese punto del cassette, ¿no? De que mis hijos ven un cassette y dicen esto, un CD directamente, y dicen esto, ¿qué cojones es, no? No sé, tus hijas tienen 11 y 10, ¿no? 10 y 8, sí. 18. El ratón. El ratón empieza a ser algo de ¿what? Están acostumbrados a todo táctil y el ratón empieza a ser como esto que aquí hay colgando. Arcaico, además, ¿no? Como que les cuesta manipularlo. Arcaico, fíjate. Sí, desde luego yo creo que va a ser increíble. ¿Qué futuro crees que nos deja la inteligencia artificial? ¿Eres optimista o eres pesimista? Yo soy optimista. Yo soy optimista porque creo que en las personas hemos tenido retos muy grandes y que los vamos avanzando. Soy un optimista porque creo que hoy se vive mejor que hace 50 años, que se vive mejor y que hace 10 años se vivía mejor que hace 30 años. Creo que estamos progresando. Podremos tener baches, como sucede a lo largo de la historia, ¿no? Pero yo creo que en progresión, cuando lo miras con perspectiva, pues que está mejorando la sociedad. Yo soy un creyente y optimista, ¿no? Pero optimista en el sentido de no de esperar que pase, sino porque realmente creo que nos movilizamos para que pasen las cosas correctas, ¿no? Tenemos a la gente concienciada pues, con la higiene, con la sanidad, con la igualdad social. O sea, creo que hay cosas que vamos mejorando como sociedad que hace muchos años, pues miramos atrás en la historia, no hemos mejorado. Hemos tenido tecnologías muy complicadas, como la bomba atómica. Yo me crié en el siglo XX, cuando llegara el año 2000 era algo que no iba a pasar porque iba a haber el invierno nuclear, que es lo que decían los científicos atómicos de toda la revolución de la bomba atómica, pues que iba a pasar algo, ¿no? Esa arma era muy peligrosa. Y bueno, por ahora hemos conseguido que no destrozar el planeta, ¿no? Entonces, yo soy un optimista y creo que la inteligencia artificial nos va a llevar a un
nueva sociedad, un nuevo mundo con nuevas posibilidades y que sabremos hacerlo. Por el camino, pues habrá cosas que erraremos, ¿no? Como hemos errado con todas las tecnologías. Yo creo que una de las cosas más complicadas para la gente, y siempre me lo preguntan cuando voy por ahí, es que ¿cuál es el timeline, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo, ¿no? Es decir, vale, tenemos claro que la sociedad que vamos a vivir cuando la IA esté completamente desplegada y habremos hecho estos AGIs, todas estas cosas, va a ser muy distinta de la que tenemos ahora. Pero esto es dentro de 20, de 10, de 30, de 5, como dice Elon Musk, que en 5 años el trabajo es opcional. O sea, ¿cuál es el timeline que tú crees o no te atreves a meter uno? Para mí es ya, porque claro, yo estoy en la tecnología y yo vivo todo el día con ello. Para mí es ya. ¿Cuál será la sociedad que tendremos en 5 años, en 10 años? Pues no lo sé. Cuando llegue la inteligencia artificial general esta... ¿Cuándo crees que va a ser una AGI? ¿Tienes una opinión sobre ello? Porque... Bueno, hay muchas teorías. Yo recuerdo que hablaban del 2050, luego hablaban del 2030. Elon Musk decía que este año, el año que viene... Sí. Hay una gráfica súper interesante que habla de la predicción de AGI por parte de la comunidad científica que trabaja en AGI, ¿no? en inteligencia artificial. Y antes de que saliese ChatGPT, estaba entre 80 y 100 años. Sí. Y a partir de ahí se marca en la gráfica los hitos y vas viendo el declive de esa predicción, que ahora mismo el average estaría en 2030, es lo que dice Demis Hassabis, por ejemplo. Pero en cambio, si se sigue corrigiendo esa gráfica de la misma forma que se ha venido corrigiendo, acabaríamos en 2026, que es mañana, o sea, que es absolutamente increíble, ¿no? Sí. Pero es muy bueno porque ves claramente que se lanza algo al mercado. Pues puede ser cuando Google lanzó BART o cuando ChatGPT lanzó tal o cuando aparecieron los modelos de Test Time Compute y de repente hay inmediatamente en la siguiente encuesta una bajada radical de la opinión de cuándo tenemos el AGI. Ten en cuenta que los modelos de Deep Reasoning son el 1 de diciembre lo lanza OpenAI, el 11 de diciembre lo lanza Gemini y el 25 de enero me parece que lo lanza DeepSeek, que son los primeros modelos de Deep Reasoning. Esto es ayer. Literalmente. Esto es ayer. Literalmente. Claro, y tú imagínate la cantidad de programadores de sistemas informáticos, de arquitectos de software, responsables de tecnología de empresas, que todavía ni se han enterado de cómo funciona esto, ¿no? Y por otro lado te encuentras a empresas tecnológicas que están, cada vez que hay un avance de esto, cuando salen los modelos de Deep Reasoning, que se hace nada, de repente paran la maquinaria de todos los proyectos y dicen, ok, lo que estábamos haciendo era prepararnos para el pasado. O sea, ahora Exacto. cómo tenemos que construir el futuro, ¿no? Que es súper drástico. Entonces, ¿será en 3 años cuando llegue? No lo sé si será en 3 años o será un año, pero lo que tenemos que estar en lo que decías tú, en adaptabilidad a muerte. O sea, que como no te estés preparando para lo que va a venir, pues vas a tener un serio problema. Nosotros hemos encontrado empresas que estaban desarrollando un programa piloto y se habían gastado mucho dinero y antes de acabar el programa piloto estaba completamente obsoleto, con lo cual da la sensación de que también las empresas están un poco acojonadas con meter dinero en la IA porque les da miedo cagarla. Sí. Entonces, ¿qué le puedes recomendar a alguien que trabaja en una empresa, que tiene una empresa, que sea una pyme, sea una empresa grande? Lo de buy it or build it parece que ya no es una opción, ¿no? Ahora es buy it or buy it, ¿no? Porque parece que no puedes competir con esos chat GPTs o eso tal. ¿Cuál es el roadmap que tiene que seguir alguien que dice, vale, me habéis convencido, esto de la IA me tengo que poner las pilas con esto, ¿por dónde empiezo? Bueno, depende mucho, o sea, las decisiones tecnológicas que tengas que tomar tú depende mucho del modelo de negocio de tu empresa, ¿no? Y es complicado porque no hay one solution fit all, ¿no? O sea, hay diferentes, para cada empresa hay una decisión. Lo que sí que es verdad es que todas las partes de proyectos de innovación se tienen que reducir drásticamente. Nosotros teníamos un área de core innovation, de innovación core, y la pasamos a un área de discovery mucho más reducida y mucho más rápida, hacer las cosas quick and dirty, probarlas, testearlas al mercado mucho antes, etc. Moverse rápido y romper cosas, ¿no? Claro, y fracasar rápido, porque si no, no puedes avanzar, no puedes pivotar y tirar. Entonces, el meterte en un proyecto con un roadmap de esto va a estar dentro de 1 año o 2 años, ¿no? Esa famosa frase de dentro de 3 años, estos calvos, ¿no? Pues es que es verdad. O sea, tú tienes que hacer cosas con mucho más corto plazo y con la capacidad de
poder pivotar cada 2 meses, 3 meses hacia dónde está llevando el proyecto. Si no, no tienes una buena estrategia. Sí, Max Tegmark del MIT decía que cualquier plan de empresa de 3 años ya lo podéis tirar a la basura, que cualquier cosa más allá de 12 meses no va a servir de nada, ¿no? Correcto. Eso está siendo así tan radical, es decir, está cambiando tantísimo. De hecho, si miramos atrás 12 meses, el otro día lo hacía una reflexión con un amigo, ¿no? Me decía, no, es que ChatGPT está estancado. Digo, ¿está estancado? O sea, echamos atrás 12 meses, literalmente en marzo de 2000, o sea, en abril creo que fue, se presentó GPT-4o, la versión multimodal. Antes de eso, teníamos un LLM que prácticamente no podía leer un puñetero PDF. Y ahora mismo puedes hablar con él en tiempo real y te entiende. Digo, si eso es estar estancado... Bueno, y los tenemos con centenares de expertos ya metidos, te corren algoritmos de Machine Learning ellos directamente, te ejecutan scripts. O sea, eso ahora los nuevos de razonamiento, O4 Mini y O3, que pueden en la cadena de razonamiento ejecutar cosas. Con un perfil de agencia dentro de la cadena de razonamiento, que es algo que ha pasado muy desapercibido, pero creo que realmente es el game changer, ¿no? Aquí es lo que realmente cambia la historia. Los MOIs, los Mixture of Experts. Los Mixture of Experts no tienen tanto tiempo, llevan muy poco tiempo. Yo ponía un ejemplo, esta semana estaba escribiendo en mi blog probando Bark GPT, que es el plugin de GPT para reconocer a los perros. Y yo decía, ¿cómo es posible esto? Y entonces cogí la grabación de un perro tal, cogí el audio, lo subí y le dije, ¿qué me quiere decir aquí con este ladrido del perro? Y me dice, explícame cómo es el ladrido. Y le he dicho, no, te he subido el audio, escúchalo y analízalo. Pues analiza, lo corre, lo clasifica y dice, es un ladrido continuado y rítmico y tal, es una señal típica de intruder alert. Eso quiere decir que el perro está viendo un animal. Qué locura. No, esta semana nos hemos reportado también el nuevo modelo de IA de Google que se llama Dolphin Gemma, que están entrenándolo para hablar del fin. Me parece una locura. A veces parece que sea April's Fool todos los días cuando salen cosas de este tipo. Sí, sí. Oye, ¿la inteligencia artificial te ha sorprendido? Tú eres de los que lleva desde el principio metido en esto y cada vez que tengo a alguien sentado en esta mesa que lleva décadas metido en la IA, me gusta preguntarles esto. ¿Esperabas que esto funcionase tan bien como está funcionando? ¿Que pegase tan fuerte en la sociedad? ¿O realmente os ha pillado a todos un poco desprevenidos? Pues yo no esperaba que funcionara tan rápido y tan bien. Sobre todo porque, claro, yo estudio en la universidad las redes neuronales en los años 90 y, ostras, y parece que no pasa nada hasta que de repente en el 2005... etcétera, empezamos a tener, 2005, 2006, 2007, empiezan a llegar los algoritmos de Machine Learning y en el 2010 ya se profesionalizan por todas partes el Machine Learning y tal. Luego de repente llegan los Cognitive Services radicalmente súper rápido, empezamos a hablar de paridad humana y tal, y ya digo, ostras, pues esto está cogiendo velocidad muy rápidamente. Pero de la paridad humana con los Cognitive Services, que estamos hablando del año 2016, 2017, 2018 y tal, a el salto que tenemos con los modelos de difusión que se publican en el 2014, parece que llega las GAN, en el 2016 los modelos de difusión y en el 2017 los Transformers. Con eso y luego el delay para que lleguen a producción a la empresa con productos comerciales, que son 2 o 3 años después, es brutal. O sea, hay un salto de la paridad humana a la llegada de la GenAI brutal, que yo no esperaba que fuera tan drástico. Ese salto ahí de la paridad humana con los Cognitive Services al GenAI, a mí sí que me ha sorprendido. ¿Y qué nivel crees que tenemos la gente de a pie de calle? Es decir, lo que estamos viendo realmente es lo que tienen los laboratorios, porque parece que estén desarrollando en público, ¿no? Que parece que saquen los modelos el día que lo tienen prácticamente entrenado, ¿no? ¿Realmente es así o esto es como toda tecnología anterior en que íbamos como muy por detrás de lo que realmente tienen en los laboratorios? Yo creo que no, que se ha cortado mucho. Yo creo que está siendo... sobre la marcha, ¿no? Sácalo. Es que el edge, o sea, la ventaja competitiva que tienen es muy, muy pequeña. Esto es una de las cosas que yo digo que nos falta de cultura, por ejemplo, en Europa comparado con Estados Unidos, ¿no? Aquí el entender que llega una empresa y dice quiero hacer inteligencia artificial y voy a hacer inteligencia artificial no significa
toma, ahí tienes 20 millones de euros o 40 millones de euros, haz inteligencia artificial. No, estos tíos están quemando muchos miles de millones de euros, ¿no? Satya Nadella le pone 10.000 millones a OpenAI en consumo de cloud para que lo entrene. Ahora está hablando Elon Musk, no sé cuántos iba a gastarse los data centers. Ahora mismo lo más bestia, Elon Musk va a crear uno nuevo, pero el último tiene 200.000 GPUs, lo cual es una puñetera locura. Pero ahora mismo yo creo que lo más bestia en datos es Stargate, que se va a crear con el consorcio de Oracle, de OpenAI y SoftBank, que básicamente van a invertir 500.000 millones en infraestructura de inteligencia artificial. Esto yo siempre pongo el dato para que la gente coja la magnitud. La Estación Espacial Internacional se construyó en los años 90 entre 22 países y si la adaptamos a inflación hubiese costado alrededor de 350.000 millones. La bomba atómica costó 3.500 millones de dólares en los años 40 para desarrollarla antes que los nazis. Si la adaptamos a inflación serían 35.000 millones. Solo una empresa privada se va a gastar 500.000 millones en infraestructura de inteligencia artificial. Fíjate. Apple ha anunciado otros 500.000, mayoritariamente en inteligencia artificial. Microsoft había anunciado 80.000 por su cuenta y 100.000 millones en un consorcio. Y Meta otros 200.000. Entonces, al final, es una auténtica salvajada. Nunca se ha gastado tanto dinero en la humanidad como en inteligencia artificial. En Europa, von der Leyen anunció hace poco una inversión público-privada de 200.000 millones de euros, que es muchísimo, es la mayor de la historia de Europa, pero claro, se queda... Pero es que eso tendrías que concentrarlo en un único punto. Pero si empezamos a 50 millones de euros aquí, claro, 30 aquí, 80 aquí, 200 aquí, 40 aquí, tal, no sí, queda muy bien, pero no es nada. No tenemos esa cultura de quemar dinero para competir, quemar para competir. No lo tenemos. O sea, claro que eso que se hace, esos 500.000 millones que van a gastar, si lo hicieran súper eficientemente, lo podrían hacer con 120.000, por ejemplo. Claro, pero haciéndolo súper eficiente en 120.000 implica perder velocidad. Y claro, la velocidad es mucho más importante que la eficiencia, ¿no? Entonces, o cambiamos ese concepto y empezamos a competir en esas ligas, pues que estamos fuera totalmente de la competencia con ellos. ¿Y dónde crees que vamos a acabar? Ya bajémoslo a España. ¿Dónde pones a España? Porque España está haciendo cosas en inteligencia artificial. La verdad es que mucho más de lo que la gente se cree. Yo hablo con gente del gobierno y nos cuentan que, hostia, es que la sensación es que somos los más tontos de la clase, pero es que no lo somos. O sea, al contrario, porque estamos haciendo un montón de cosas. El AI que ha sido liderado por Carme Artigas, que era la presidenta en ese momento de la comisión. Desde España se ha hecho también el tema de los modelos de ALIA, que han sido los primeros de Europa, y aunque la gente se lo ha tomado como que son unos modelos para traducir de vasco a catalán, es mucho más que eso, es un entrenamiento de una cantera de profesionales que están listos para trabajar en empresas. Bueno, estamos haciendo muchísimas más cosas de las que parece, pero ¿dónde crees que nos posiciona España dentro de todo esto? En la parte de talento, yo creo que tenemos muchísimo talento. Lo que nos está faltando es la capacidad empresarial de invertir esas grandes cantidades de dinero. No estamos en ese mercado. ¿Y por qué no? Pues porque estamos en otra. Si tú te coges las empresas más grandes de Europa y te las comparas con las americanas, no son comparables. Estamos hablando de empresas muchísimo más pequeñas que las empresas americanas y la capacidad que tiene. Estamos hablando de Trillion Company. No sé si habrá Trillion Companies en Europa. Pero estas son empresas de trillions, pero ya no de uno, sino de 2, 3 trillions, no sé, ya he perdido la cuenta. Entonces, su capacidad de inversión es infinitamente mayor que la que tenemos nosotros, ¿no? Y hacer eso, y no solo la inversión, sino la cultura, ¿no? Cuando tú coges y haces una inversión como hace Microsoft en OpenAI, dice, bueno, yo voy a invertir y este hombre se va a hacer rico, se va a hacer multimillonario, no pasa nada, o sea, porque está desarrollando una tecnología. Nosotros no tenemos esas empresas con esa capacidad de invertir en Europa, no las tenemos esas empresas con esa capacidad de inversión. Queremos hacerlo desde el gobierno, desde los estados, que está muy bien, que eso hay que hacerlo, pero tenemos que decidir que si vamos a hacerlo en empresas, tenemos que apoyar a algunas personas o algunos emprendedores que los tendremos que hacer ricos, multimillonarios, o porque si esta gente hace algo brillante para
para su empresa. Y si vas a apostar por una, tienes que apostar y decir, apuesto por esta empresa. Yo creo que nos falta mucho de cultura de emprendimiento en Europa comparado con las empresas americanas. ¿Y crees que hay salvación? El último invitado al podcast decía que no, que Europa está perdida y que vamos orientados al tercer mundo. No quiero tener esa visión negativa. Yo creo yo soy optimista. Una de las cosas que nos pasa, tú eres optimista por naturaleza, por lo que veo. Soy optimista por naturaleza. Pero una de las cosas que nos pasa es que precisamente ese escenario que permite, o sea, que te da la sensación de que en Europa no puedes hacerlo, que hay excepciones. Da Lovable, por ejemplo, que se ha convertido en la aplicación de mayor crecimiento, una aplicación de IA, y se ha convertido en la empresa de mayor crecimiento de Europa de la historia. Entonces están creciendo en 5 meses a una locura de ARR, ¿no? Pero lo que nos pasa es que esos emprendedores dicen, me voy a Estados Unidos y lo monto ahí. Entonces, ¿tenemos esperanza de poder corregir esto o es cuestión de empezar a saltar todos del barco? No lo sé. Yo quiero pensar que sí, pero ahí tenemos empresas como Skype, ¿te acuerdas de Skype? ¿No? Que era europea. Ahora todos la estamos pagando bien con Teams, ¿no? Porque la compró Microsoft, la transformó en Teams y de hecho ahora han cerrado, ¿no? O han anunciado el cierre de Skype. Claro, pero toda la tecnología lo convirtieron en Teams, lo metieron en Office y hoy en día yo creo que es uno de los negocios más profitable de Microsoft, ¿no? Y fíjate, con la llegada de la pandemia sí le sacaron rendimiento a Teams. Entonces, quiero decir que en Europa no sé si tenemos esa cultura y ese ecosistema, etcétera, pero el sueño de las startups es que me compre Microsoft, Google. Tú te miras a ver empresas que ha comprado Google, Microsoft, Meta, Apple al año, no sé, se compran 200, 300 empresas, 400 empresas. No tenemos esa cultura, tenemos una cultura mucho más financiera, mucho más aversión al riesgo. No tenemos lo de los famosos emprendedores estos que fracasan en Estados Unidos 1, 2, 3 veces y que les siguen metiendo dinero y les convierten, y luego el que triunfa a la cuarta o a la quinta y tal, ¿no? No creo que tengamos esa cultura todavía en Europa. Quiero ser optimista y pensar que vamos a cambiarlo y que nos vamos a pasar del discurso a la acción y que vamos a ser capaces de hacerlo. Oye, pues a ver si es verdad. Chema, muchísimas gracias. Ha sido un absoluto placer tenerte aquí hoy. Sé que vas liado de la hostia, así que te agradezco el tiempo que nos has dedicado. Y nada, esperemos que esto vaya hacia ese optimismo que tú defines. Muchísimas gracias a ti.